Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, Juana y Elkin me dieron una tarea y me dijeron, vea, todos los que sean necios y errandonean no hayan logrado dormir, usted los pone a dormir. Así que, no mentiras, errandonean. Es que es muy difícil hacerlo así por Skype porque uno se siente muy lejos, no funciona bien. Eso es cuando el tipo decía... Qué buen argumento, ¿no? O sea, no siempre le pasa, ¿ves? Y yo quiero que no se olviden de esto, esto es lo más importante. Si algo les queda de esta charla, es esto. ¿No? ¿Qué? Pero, a pesar de todo, yo creo que él hizo un muy buen trabajo en lo que alcancé a escuchar. Vamos un poco a intentar ver la discusión más general en la que nos intentó poner Jorge y a intentar ver eso en la perspectiva de lo que han sido los últimos 10 años en Colombia, intentando hablar, intentando implementar acerca de eso que se llama justicia transicional. Entonces, si ustedes ven en la presentación, yo le puse Colombia más tarde que temprano. ¿Por qué? Porque en últimas, si ustedes toman la idea de Jorge, de que a partir de los 80, de finales de los 80, empezó a hablarse o a discutirse en muchas realidades sobre cómo enfrentar violaciones masivas a los derechos humanos de aquellos países, por ejemplo, que dejaban los conflictos armados internos, como El Salvador, Nicaragua, Honduras, o de aquellos estados que enfrentaban violaciones masivas que habían ocurrido por las dictaduras, como Argentina, Chile, Uruguay, de donde es Jorge, Brasil. Pues casi todos entre los 80s, principios de los 90s, América Latina se convirtió en la región de la justicia transicional. Nosotros estamos 15 años tarde en el tema, ¿cierto? Entonces la pregunta es, en esos 15 años, ¿cómo Colombia se ha posicionado y cómo hoy en día entendemos lo que es justicia transicional? Para eso yo voy a intentar ir por 4 temas. Si esto funciona. A ver. Bueno, clarísimos los temas, ¿sí o no? Sí, clarísimo. Voy. Eso, gracias. Muy bien. 4 temas. Primero, yo creo que es fundamental cuando uno habla de justicia transicional, entender algo que es importantísimo y es el contexto. Hoy en día, el paraguas de justicia transicional se aplica a muchas situaciones, pero el contexto cambia muchísimo la discusión sobre qué vamos a implementar, cómo lo vamos a aplicar. Ya les explico, todo esto les voy a explicar con más detalles, simplemente estoy haciendo como la presentación inicial. En segundo lugar, yo creo que es fundamental entender cómo funciona la transición para entender el tipo de mecanismos a los cuales se llega. Luego, yo quisiera hablar de cuáles han sido los mecanismos de transición en Colombia. Y finalmente, yo quisiera hablar sobre qué creo yo que pueden ser enseñanzas del caso colombiano, o al menos de nuestra experiencia, para repensarnos hoy en día dónde estamos. Empecemos. ¿Tú vas allá? Muy bien, perfecto. Una de las grandes discusiones que hoy en día tenemos en Colombia es qué carajo significa eso de justicia transicional. Todo el mundo habla de justicia transicional, que justicia transicional para aquí, que justicia transicional para allá, que tal, pero el punto es que o nadie sabe, yo a veces pienso y veo la televisión y digo, o nadie sabe, o todos creen que es una vaina distinta. Uno a veces escucha y entonces alguien dice, vea, las FARC tienen que entender que esto ya no es como era antes, que acá se tienen que someter porque hay una vaina que se llama justicia transicional. Entonces uno dice, uy, esta vaina es difícil. Porque nadie se somete a algo que sea bueno, ¿sí o no? A menos que uno esté en la costa tomando un aguardiente, un whisky que se llama something, ¿sí han visto? Que es something special. Pues en la costa le dicen sometín. Y cuando van a tomar sometín dice, vamos a someternos. A menos que uno esté hablando del sometín, someterse es una cosa que suena como hardcore. Entonces uno dice, la justicia tradicional es el coco. Pero luego hay otras personas, ¿ustedes se acuerdan que hace unos 3 o 4 meses, o tal vez más, yo estoy como los que pierden la noción del tiempo, creo que a principios del año, el expresidente Gaviria dio mucho de qué hablar porque publicó en El Espectador una columna que se llamaba Justicia Transicional para Todos.
¿Se acuerdan? Entonces, Gaviria, el punto de Gaviria era, si va a haber justicia transicional para estos, pues para los demás también. Entonces uno dice, pues la justicia transicional no es tan mala, porque si se la está pidiendo, no, es imposible que alguien se pida, ay, ya, castígueme. No, tiene que ser bueno. Entonces el primer tema difícil de controversia es que justicia transicional es un término difícil de entender. Y yo creo que es difícil de entender al menos por 3 razones. La primera es porque generalmente cuando uno habla de justicia transicional está hablando en contextos altamente polarizados. ¿Por qué? Porque uno habla de justicia transicional cuando uno está saliendo de un conflicto, cuando uno está saliendo de una dictadura. Y si la gente, la sociedad ya estaba tan polarizada para irse a las armas, a matarse unos a otros, ustedes no pueden tener un contexto donde la gente pelee más por algo. Entonces ustedes lo han visto acá, que hay unos que están a favor, otros en contra, unos días están a favor, otros días están en contra. No, eso pasa, porque la política es dinámica. Entonces muchos, por ejemplo, que estaban radicalmente en contra de las penas hace unos años, por ejemplo, había un político colombiano que cuando empezó la discusión de la desmovilización con los paramilitares, decía, tenemos que pensar alternativas al castigo, no todo puede ser cárcel, deberíamos pensar en justicia restaurativa, la restaurativa es mejor, porque la punitiva genera mucho odio en su corazón también, por favor, no, entonces tenemos que pensar en restaurar. Ese político colombiano, en ese momento era vicepresidente, no voy a decir nombres para no generar polémica. 10 años después, él es candidato a la alcaldía de una ciudad. No voy a decir ninguna para qué, pero es la capital de ese país. Entonces, 10 años después, él dice justicia transicional, pero con castigo. Sin impunidad, paz sin impunidad. Entonces uno dice, usted pensaba de una manera, usted pensaba de otra. Del otro lado también hay, no creo. Pero entonces eso muestra que en situaciones polarizadas la gente busca pescar en río revuelto. Entonces justicia transicional cuando me conviene y cuando no, me le saco el bulto. El segundo gran tema es que la justicia transicional académicamente es un tema muy controversial. Los académicos están de las mechas respecto de qué significa justicia transicional y sobre todo quiénes son los dueños del tema. Y ahí, como la justicia transicional, hay muchos abogados, hay muchos politólogos, hay muchos sociólogos, hay muchos filósofos, pues entre todos estamos peleando por quién es el dueño de la vaina, ¿no? Como que quién es el dueño del balón. Entonces ahí, les voy a poner un ejemplo de la vida real, caso de la vida real. Empieza el proceso de paz, yo soy muy feliz porque empieza el proceso de paz. Estoy sentado al lado de un colega mío que se llama Alejo Vargas, yo dicto clase en la Universidad Nacional, y el profe Alejo es, de hecho, mi jefe, porque él es el vicedecano de la facultad. Estamos en una mesa, en un panel, y yo le digo yo, profe, ¿será que esta vez sí hacemos la paz? Y se voltea y me dice, si ustedes los abogados dejan. ¿Por qué ese odio en su corazón? Porque hay muchos politólogos que creen que los abogados nos estamos tirando la vaina porque estamos poniendo un montón de requisitos que hacen que sea imposible negociar. Entonces, por ejemplo, hay otro que se llama Iván Orozco, que es un tipo brillante, que yo admiro muchísimo y estoy en total desacuerdo en casi todo lo que él dice. Entonces Iván dice, por ejemplo, él dice, los abogados son de embarrada. ¿Cuándo van a aprender? Dice, primera cosa que yo haría, si yo fuera el gobierno, sería traer de la mesa de allá de La Habana, me traería a De la Calle y a Jaramillo. Los traería para acá, ¿para qué van a ir ellos? Si al final todas las decisiones las termina tomando la Corte Constitucional. Yo mando a la Corte de una vez, ¿no? Me ahorro un trámite, me ahorro un pasaje, ¿no? Entonces dice, y la segunda cosa que él dice es, vea, ustedes los abogados son tan ilusos, tan ingenuos, que ustedes mandan al gobierno a negociar con la camisa de fuerza del derecho internacional, esa es la que nos hablaba Randonea, ¿se acuerdan? No, que la amnistía, que en el caso Hellman y que en el caso no sé qué, se mandan con todo eso allá a que el gobierno le diga a las de la FARC, de acuerdo con el derecho internacional, les tenemos una noticia buena y una noticia mala. Ah, ¿cuál es la buena? La buena es que el derecho internacional, se inventaron una cosa que se llama máximos responsables. Entonces, no todos tienen que ir presos, sino los máximos responsables. ¡Ah, bueno! ¿Y cuál es la mala? La mala es que ustedes son máximos responsables. Claro, porque uno no negocia con los de abajo, uno negocia con los de arriba.
Entonces dice, esos mándalos ya si les vea, ustedes van presos, su tropa va para afuera. Entonces ahí hay una discusión en parte, en una tensión interna de la justicia transicional. Y yo diría que el tercer punto de por qué es tan difícil hablar de justicia transicional es que la justicia transicional en parte es como las canciones de Arjona. ¿Te has escuchado Ricardo Arjona? Tú pobre, yo rico, tú en el sur, yo en el norte, ¿no? Tu ángel, yo demonio. O sea, todas las canciones de Arjona son así. La justicia transicional en parte es así. Es decir, uno quiere objetivos que a veces cuando uno va caminando hacia ese objetivo, pues se aleja del otro. Parecen ser absolutamente contradictorios. Como la caricatura esa del muñequito ese que está clavando una puntilla y cada vez que clava la puntilla se desclava la de atrás. Y entonces que se voltea y clava la de atrás y cada vez que clava la de atrás así mismo. Entonces, que uno quiere paz, pues entonces, entre más paz da, pues menos justicia puede dar. Entonces dice, no, lo importante es justicia. Si uno se devuelve a la justicia, ¡ay, Yo hago esto siempre y siempre lo hago para determinar qué tanta atención están poniendo ustedes. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que uno está avanzando hacia un objetivo, parece estar peleando con el otro, ¿no? Entonces uno cómo intenta hacer las dos cosas al tiempo, cómo intenta balancear, ¿no? Esa idea de cómo negociar el final de un conflicto armado, pero estableciendo que ese final del conflicto armado tenga unas ciertas exigencias. Lo que me decía mi colega, si ustedes dejan, no, porque es complicado. Piensen ustedes lo que le decían a uno hace 10 años cuando empezó la desmovilización con los paramilitares. Y pongámoslo en perspectiva. A uno le decían, vean, el gran tema de esto es el siguiente. Usted tiene a alguien que tiene, pensemos en Chile. Usted tiene a alguien como el general Pinochet. Y el general Pinochet tiene todo el poder político que quiere. El general Pinochet tiene todo el poder militar que quiere. Tiene toda la plata que tiene toda la fama que quiere. Y usted quiere negociar una transición política, que él deje el poder. ¿Usted cómo va y le negocia? General Pinochet, por favor, deje la política, deje Chile, déjenos hacer una nueva constitución, déjenos tener elecciones, deje el poder y nosotros le damos 60 años de cárcel. Era lo mismo que me decían a uno hace 10 años cuando empezó la demolición de los paramilitares. Que me decían a uno, mira Camilo, tú tienes a un man como el Mono Mancuso, que el Mono Mancuso tiene todas las armas que quiere, todo el billete que quiere, asusta todo lo que quiere, y cuando no, es realmente el chacho, una época en que era glorificado, ¿no? Había un restaurante ahí en Montería que le llamaban La Vaca Paraca. El tipo llegaba, ¿no? ¿Revisó? Sí. No vamos a decir nombres porque dicen como no sé qué el sinú. Y entonces, ahí llegaba, el tipo cerraba la puerta, le invitaba almuerzo a todo el mundo, salía aplaudido, o sea, vanagloriado, las muchachas querían ser su novia, todos los tipos querían ser como él. O sea, no era solamente el poder del miedo, era también un momento en que eso era visto de una manera muy popular. Entonces uno dice, usted tiene un man como ese, y dice, vea, señor Mancuso, desmovilícese. Colombia y su familia lo esperan. Ya acá le damos 60 años de cárcel. Entonces decían, vea, no puede, uno a una transición o impone, hay dos formas de acabar un conflicto. O usted gana militarmente o negocia. Y si usted va a negociar, tiene que entender que la negociación tiene que ofrecer pues cosas. Los que saben de negociación siempre me han dicho, la única manera para usted sentar a alguien en una mesa de negociación y tenerlo sentado en una mesa es que esa persona crea que lo que va a salir de esa mesa lo consigue mejor ahí y no lo consigue por otro lado. El día que esa persona valore que lo va a conseguir más fácil por otro lado, se le levanta la mesa. Ustedes tienen que negociar. Y entonces, ¿cómo negocian con 60 años quién va a dejar el poder? ¿Quién se va a entregar? Entonces dicen, ahí hay que enfrentar. Entonces, la idea tradicional de cómo enfrentar esa transición era ¿qué incentivo le podemos dar al quien lo tiene todo?
Pues dos tipos de cosas generalmente se dan. La primera, inmunidad. Usted deja la política, usted deja el poder en el caso de los dictadores o en el caso de los rebeldes que estaban haciendo la guerra. Ustedes dejan las armas y nosotros les garantizamos que nadie les va a buscar para atrás. Nadie va a poner a escarbarse, nadie les va a pedir cuentas, la plata que acumularon se la dejamos intocada. Pero dejen las armas, dejen el poder. Y la segunda moneda de cambio tradicional en todas las negociaciones políticas era la idea de, ¿se han escuchado esa frase de cambiar las balas por votos? Venga a decir participación política. Usted supuestamente está haciendo la guerra para participar en política, se la hago más fácil, participo en política ya y deje la guerra. Entonces las dos monedas clásicas de negociación eran la injusticia o la inmunidad frente a la justicia y en segundo lugar la participación. Ahora, cuando empieza a venir esa época en que nos estaba hablando Randonea, cuando empiezan los tribunales internacionales de derechos humanos a decir, pero un momentito, si usted construye una sociedad hacia el futuro y no piensa en el pasado, ¿qué pasa con los derechos de todos los que sufrieron violaciones en esa época de violencia? ¿Es tan fácil simplemente enfrentar el futuro sin haber visto el pasado? La idea tradicional siempre había sido, hay que pasar la página. ¿No? Exactamente, no queremos quedar, o nos quedamos acá metidos en la guerra o pensamos en el futuro. Y ese señor Joanet, el que estaba diciendo Jorge Randonea, que fue el primero que empezó a hacer los principios estos sobre amnistía, tiene una frase muy famosa, que a mí me gusta mucho, y él decía, pero es que para pasar la página hay que haberla leído primero. Entonces empieza a decir, no podemos construir una sociedad simplemente pensando en el futuro, tenemos que plantearla y basada también a partir de qué pasó en el pasado, cuáles fueron esas atrocidades que se cometieron. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar esta idea más jurídica de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que Jorge le llamaba los pilares, los 4 pilares de la justicia transicional, como 4 garantías fundamentales: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Entonces a partir de ahí se dice, toda sociedad que quiera hacer transición política tiene que tener en cuenta estos ideales, estos 4 pilares. Entonces empieza una discusión grande sobre cómo hacerlo, cómo hacer una transición política con esto. Yo creo que ahí es donde está la clave. Hay muchas personas que a mí a veces me preguntan, y yo creo que es una excelente pregunta, y me dicen, usted, ¿la justicia transicional es una cosa nueva o una cosa vieja a la que le pusieron un nombre nuevo para tener cachacos por el país hablando sobre justicia transicional? Pregunta válida. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la clave es la siguiente. Y no me la inventé yo. El crédito va para una señora que se llama Tatiana Rincón, que es una profesora de la Universidad del Rosario, que escribió un libro muy bueno que se llama La justicia de la justicia transicional. Y Tatiana dice, vea, transiciones políticas, es decir, cambios de un gobierno a otro, enfrentar crisis políticas profundas, ha habido toda la vida, siempre han existido. Lo nuevo de la justicia transicional es que la transición política tenga algo de justicia, porque antes lo que se hacía era que con tal de que este deje el poder, le perdonamos todo. Con tal de que usted deje las armas, le perdonamos todo. Hoy en día, que la palabra justicia se haya metido en la discusión de la justicia transicional, es lo que cambia. Porque las transiciones antes se hacían, digámoslo así, a cualquier precio. Hoy en día hay limitaciones. Entonces, parte integrante de la idea de justicia transicional es esa idea de unos mínimos, que son unos mínimos que salen del derecho internacional. Esto se fue formando, digámoslo, esos 4 pilares se fueron formando a través de como de 3 fuentes distintas que ustedes han visto en este curso, me imagino, y seguirán viendo, que es el derecho internacional de los derechos humanos, de lo que estaba hablando Jorge, la Corte Interamericana y todo esto, del derecho penal internacional, con la Corte Penal Internacional, y del derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Esos 3, digamos, fuentes de normas jurídicos van haciendo cada vez más exigente, cada vez más difícil. Pero eso es una parte de la idea. Cuando uno piensa
en la justicia transicional, yo creo que también una de las características fundamentales, al menos para mí fundamentales del concepto, es la idea de que la justicia transicional es una justicia que se piensa para momentos específicos de una sociedad en donde las condiciones de implementación de justicia son tan bajas y tan difíciles que es una justicia que parte de la realidad y no del ideal. En general el derecho siempre parte del ideal. Cuando nosotros vamos a la universidad, los abogados, desde el primer día es ensocado el profesor hablando del deber ser. Entonces le dicen, hay una diferencia entre lo que es y lo que debe ser. El derecho siempre habla de lo que debe ser, del modelo de comportamiento. La justicia transicional se intenta acercar mucho más al ser, a pensar en la realidad y a pensar en el día a día. No, claro, es que todas las personas tenemos derecho a tal cosa. Ah, sí, claro, pero en la vida real, ¿eso pasa o no pasa? O sea, en la vida real nosotros podemos decir, claro, nosotros tenemos derecho a toda la verdad, a toda la justicia, a toda la reparación. Claro, bonito así, chévere, pero en la vida real, ¿cómo hacemos eso? Entonces la justicia transicional tiene una pata muy fuerte en la realidad y piensa y dice, claro, es mejor ser rico que pobre. Eso lo dijo Pambelé. El problema es que una sociedad que enfrenta una estrategia de justicia transicional generalmente es la sociedad que tiene un legado de violencia, que tiene un conflicto armado terrible, que ha gastado gran parte de su dinero en enfrentar ese conflicto y que tiene 1500 necesidades al tiempo. Esa es la sociedad que tiene que hacer justicia. Entonces la justicia transicional es una justicia que intenta ser realista. Y por eso es muy importante cuando uno hace políticas de justicia transicional pensar en cuáles son mis posibilidades como sociedad para cumplir lo que estoy prometiendo. Los expertos le llaman a eso manejo de las expectativas. No sé si ustedes recuerdan, pero hubo un momento en que Randonea nos estaba diciendo, yo no sé si ustedes están conscientes, pero el mecanismo de reparaciones que hay en Colombia es brutalmente grande. Él decía, las sociedades que han intentado hacer esto han intentado reparar al 1% de la población. Ustedes quieren reparar 14 veces eso. O sea, hay una buena pregunta de si ustedes no están creando unas expectativas que no van a poder cumplir. Entonces eso es fundamental cuando uno piensa en justicia transicional. Muy bien, con esta introducción, ¿a dónde quiero yo ir? Con esto nosotros en Colombia empezamos tarde. Les repito, porque los otros ya habían hablado mucho más de justicia transicional, ya habían empezado a hacer las transiciones. Vean ustedes, por ejemplo, uno de los lugares de memoria que hoy en día son los más bonitos y que mayor posibilidad tienen de establecer una narrativa. Piensen ustedes, en mi clase el próximo jueves 6 de la tarde. ¿Qué va a pasar el próximo jueves 6 de la tarde? ¿Qué pasa con eso? Ese partido se va a jugar en el Estadio Nacional de Chile. El Estadio Nacional de Chile, durante el tiempo de la dictadura, fue un lugar que significó la represión. Ahí llevaron muchas personas que fueron detenidas y fueron torturadas. Y desaparecidas. Pero muchos de ellos fueron torturados y salieron. Hoy en día, y quiero que ustedes se fijen si ven el partido, que una de las graderías del estadio nunca fue modificada. El estadio ha sido renovado y sobre todo lo renovaron para la Copa América. Pero hay una gradería que tiene las sillas originales de la represión y simboliza un momento en la historia de Chile. Y hoy en día me parece que es muy poderoso porque las niñas y los niños que están yendo hoy con sus padres a ver Colombia, a ver la final de Chile, van a tener que preguntarle a los papás, papá, ¿por qué esa gradería está así? Ellos van a tener que contarles porque esto simboliza algo en nuestra historia. Ese es un mecanismo de justicia transicional, digamos así, como un museo vivo de memoria, importantísimo. Así que si ustedes ven el partido, échenle ojo a eso. Entonces ellos están hablando de memoria y verdad y de garantías de no repetición desde hace mucho tiempo. Nosotros empezamos a hablar del tema de la justicia transicional hace más o menos 10 años. ¿Cuándo? ¿10 años? Dime. Sí, pero es que Colombia no está en un proceso de cambio político. Están en unas discusiones para llegar a esa etapa donde se empezaría. Voy para allá. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que en Colombia hemos seguido una ruta un poco distinta. No solamente distinta porque lo hicimos muchos años después, sino además porque de alguna manera hemos
presentado necesidades distintas y hemos hecho cosas distintas. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a hablar en Colombia de justicia transicional, que eso empezó, la discusión empezó hace más o menos unos 12 años, cuando empezó la idea de la desmovilización de los paramilitares. Entonces, ahí la primera pregunta es, ¿la justicia transicional aplica cuando hay un momento de transición política? Pero ¿cuál es la transición política que ocurre cuando negocian los paramilitares con el gobierno? ¿Cambia algo? ¿Hay transición política? Entonces mucha gente decía, acá no hay transición. De hecho, uno de los libros más influyentes en el país, que escribieron unos investigadores con los que yo he trabajado, ellos le pusieron a su libro entre la signo de preguntas, ¿justicia transicional sin transición? Porque ellos decían, acá se habla mucho de justicia transicional, pero ¿qué transición? ¿De dónde a dónde estamos yendo? ¿Sí? Esa es la pregunta inicial. En esta época, entonces se dice, bueno, vamos a empezar una negociación. Y mucha gente salta. Dice, ¿pero cuál negociación? Uno negocia con el enemigo. Pero los paras, ¿cuándo han sido los enemigos del Estado? Entonces mucha gente dice, ahí no se puede hablar de negociación. Si ustedes ven, el lenguaje oficial de gobierno es el proceso de desmovilización. Nunca hablan de negociación, porque la negociación fue muy contendida, muy contenciosa, porque no había, uno como negocia con los amigos, ¿no? Entonces empieza esa discusión. Cuando empieza la discusión con los paramilitares, se hizo a la antigua. ¿Cómo era a la antigua? A la antigua era que los que negociaban eran las élites de los que tenían por su mango la guerra. Siempre negocian las élites, nunca negocian ni la base de la tropa, ni la sociedad, negociaban los duros de un lado con los duros del otro, con todo lo excluyente que es una negociación de élites. Hay un libro buenísimo que publicó Yulisa Mantilla, creo que ya estuvo acá Yulisa, hace un par de años. Yulisa y sus amigas publicaron un libro que se llama Género y Derecho, o Género y Justicia, ya me acuerdo. Hay un capítulo buenísimo, una investigadora que se pregunta sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz. Y tiene una frase que a mí me encanta, porque ella dice, haciendo la revisión de todos los procesos de negociación de paz en Colombia, uno llega a la conclusión de que las únicas faldas que han estado en las mesas de negociación son las sotanas de los curas. Que nunca las mujeres han participado en los procesos de negociación. Y en este, con toda la subcomisión de género que hay y todo eso, los negociadores todos son hombres. Entonces, esa idea de la negociación de élites, de alguna manera, lo que hacía era, negociaban los negociadores, que generalmente los buenos negociadores son los políticos. Uno para negociar manda el mejor negociador. Generalmente no son los abogados. Los abogados somos pésimos para negociar. Al menos los que yo conozco. Y yo creo que eso en parte es por nuestra educación. A nosotros nunca nos enseñan a negociar la ley. La ley ya está ahí, hay que cumplirla. Entonces no nos dicen, vea, si usted se pasa el semáforo rojo un poquito, no, es que fue un tricito. No, usted se pasó el semáforo rojo o no se lo pasó. Solamente la puntita. Exactamente. Entonces le dicen a uno, no. Los tigres para negociar son los políticos. Entonces lo que pasaba era que los políticos negociaban y después de que negociaban, llamaban a los abogados a que le hicieran carpintería jurídica al acuerdo. ¿No? Entonces por eso se escuchaba que, bueno, ya negociamos, háganme un marco jurídico para este acuerdo. Así pasó con los paras. Con los paras se negoció, o pues, se discutieron, se acordaron, se acordó con ellos una cosa, y luego cuando terminaron dijeron, bueno, acordamos con estos manes, uno, que les vamos a permitir que participen en política directamente. No, porque ellos decían que ya tenían participación. ¿Se acuerdan que decían que tenían 35% del Congreso? Otro montón de gente que decía que ya tenían fiscal también, otros que tenían presidente. Entonces, había negociado uno, participación política. Acuerden, esa era la moneda típica de cambio. Segundo, se había negociado que ellos no iban a ir a cárcel, que ellos iban a salir para sus casas. Entonces, ellos lo que hacen es que hacen el acuerdo político y luego empiezan a ambientar la cosa para pasar eso en el Congreso. Y entonces, el gobierno, el vocero del gobierno en esa época era un señor que le llamaban el Alto Comisionado para la Paz, que era un psicólogo
un académico reconocido como en ciertos círculos que había escrito un libro sobre la ternura. Por eso es que a él le decían el doctor Ternura, no sé si se han escuchado. Le decían el doctor Ternura. Entonces el doctor Ternura presenta al país algo que se llamaba el proyecto de alternatividad penal. El proyecto de alternatividad penal. ¿Qué era el proyecto de alternatividad penal? Algo basado en esa idea de la justicia restaurativa de la que hablaba Pachito. ¿Y era basado en qué? En que nosotros tenemos que pensar en cómo hacemos justicia para la reconciliación. Los juicios, entendidos como castigo, como investigación, eso no sana las heridas, ahonda las heridas. Entonces por eso debemos pensar en reconciliación. A mucha gente en ese momento la idea de la alternatividad penal, la idea de la justicia restaurativa le sonó directamente a perdón y olvido. La gente dijo, esto es perdón y olvido. Esto es simplemente dejémoslo así, perdonemos todo y que vayan al Congreso. Entonces ahí viene una oposición fortísima, fortísima de las víctimas, pero las víctimas estaban no organizadas en aquel momento en el movimiento que hoy en día tenemos de víctimas. Yo creo que uno de los efectos que produjo esa negociación es que las víctimas empezaron a organizarse, a buscar presentarse como un proceso y un movimiento político, y entonces se empieza a crear, por ejemplo, el Movice. El Movice se crea como una respuesta a esto, a decir, las víctimas de crímenes de Estado, ¿qué vamos a hacer frente al hecho de que ahora quieren blanquear estos crímenes y perdonarlos? La comunidad internacional, todo Jorge Randonea de hecho se vino a vivir acá a Bogotá, porque cuando eso empezó, todos los practitioners de la justicia transicional, todos los que hacen justicia transicional, llegaron en paracaídas a Bogotá. Todos así, de un día para otro teníamos ICTJ ahí abriendo oficinas. Llegó Churriza, que venía de la Comisión del Perú, Javier Churriza, que era el otro de la Comisión de Verdad del Perú, todo el día, y la justicia transicional se había trasladado a Colombia. Entonces, empieza la discusión, y entonces dicen, no, eso no se puede hacer, la ley de alternatividad penal no puede pasar, por la sencilla razón de que hay unos estándares internacionales, de que hoy se tiene que hablar en términos de justicia transicional, no es cualquier transición. Ahí empezamos de un día para nosotros a hablar de justicia transicional. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de cómo llega ese tema a lo que nosotros tenemos? Yo creo que una primera cuestión importante que nosotros tenemos que enfrentar es el hecho de que la naturaleza de nuestro conflicto es mucho más complicada que otras experiencias en donde se había originado la idea de la justicia transicional. Por ejemplo, una cuestión que se ha debatido mucho es ¿qué significa lo transicional de las transiciones? Porque cuando uno piensa en transición, ¿qué piensa uno cuando habla de transición? De un paso de un lado a otro, ¿cierto? Uno piensa como que ni estoy allá ni estoy acá todavía, ¿cierto? Uno piensa como en transitorio, ¿cierto? Pero uno piensa en que ya dejó algo atrás, lo que pasa es que no ha llegado a donde quiere ir, ¿verdad? No, estoy haciendo transición. Exactamente, estoy entre un punto y otro, claro. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empieza una transición y cuándo acaba una transición? ¿Cuándo yo ya me gradué del conflicto y empecé la transición? ¿Y cuándo termino? Entonces, por ejemplo, hoy en día mucha gente dice, vea, un país como Argentina, que Argentina empezó con sus medidas de justicia transicional en 1985, cuando se cae la dictadura militar. Ahí en parte se da la transición por el colapso de la dictadura militar. Ustedes se acuerdan de la historia de ellos. La dictadura militar en Argentina ya económicamente hacía agua, toda su política económica estaban ya quebrados. Políticamente ya tenían la cosa muy difícil. Entonces lo que hace todo político interno cuando tiene un problema que no puede sobrepasar es inventarse un enemigo externo para que todo el mundo empiece a pensar en eso. Entonces exactamente, se inventan la guerra de las Malvinas, pelean la guerra de las Malvinas, pierden la guerra de las Malvinas, aunque si uno habla con un argentino, ellos nunca aceptan que perdieron. Ellos salieron subcampeones. Salen subcampeones de la guerra de las Malvinas. Y después de eso tienen que enfrentar el proceso de transición, débiles como estaban, viene el primer gobierno democrático y juzgan a la junta militar. Eso empieza en 1985. Hoy en día, no sé si ustedes vieron una noticia que yo vi ayer, era que las abuelas de la Plaza de Mayo habían encontrado el nieto número 118.
¿Sí vieron? Es decir, 30 años después, Argentina todavía está en transición. O sea, ¿cuánto dura una transición? No parece ser tan corta entonces. Y ellos tuvieron de dictadura como 10 años. No puede empezar en Colombia, si nosotros llevamos 50 de conflicto. ¿Cuánto de transición? ¿No? Entonces, ¿cuándo empieza y cuándo termina esto? Es un dilema. Pero si a eso ustedes le suman la complejidad colombiana, y es que al menos en muchos países están de acuerdo de cuándo empezaron a matarse. Nosotros todavía no lo hemos hecho. Es decir, nosotros tenemos, cuando caracterizamos el conflicto armado colombiano, nosotros tenemos el gran interrogante, y el primero es uno. Hay un libro muy bueno que publicó el día hace unos años que se llamaba Nuestra Guerra Sin Nombre. Porque no nos hemos puesto nosotros todavía de acuerdo qué tipo de guerra estamos viviendo. Para unos es un conflicto armado interno, para otros es una amenaza terrorista, para otros es una guerra civil, para otros es un conflicto armado y político. Ustedes han visto, eso es clavísimo. Hay cosas que uno parece que dijeran igual, pero que tienen una naturaleza totalmente distinta. Vean ustedes, cuando el gobierno habla del punto 6 de la Mesa de La Habana, siempre habla de la terminación del conflicto armado. Cada vez que habla la guerrilla del punto 6 de la mesa de negociación, habla de la normalización del conflicto. ¿Es lo mismo? No, porque el gobierno dice, nosotros acá terminamos el conflicto. Lo que dicen las FARC es, el conflicto colombiano es un conflicto político y armado. Si nosotros desactivamos el conflicto armado, el conflicto político, las causas que dieron lugar a que nos matáramos, siguen estando activas. Así que ahí no vamos a acabar el conflicto. Si vamos a normalizar el conflicto, porque en lugar de usar las armas, vamos a enfrentar ese conflicto con otros mecanismos pacíficos. Pero el conflicto no se acaba. Por eso es que unos hablan de post-conflicto y los otros hablan de post-acuerdo. Porque dicen, el acuerdo, si se llega a dar, el acuerdo no desactiva el conflicto, lo transforma. Y yo creo que ahí hay una discusión interesante sobre qué entendemos de lo que está sucediendo y cómo vemos la perspectiva de lo que puede pasar. Uno de los grandes temas entonces es que no le hemos podido poner nombre al conflicto. Y segundo, no sabemos cuándo empezó. Ustedes piensan, por ejemplo, y volvemos al caso de Chile. En el caso de Chile, por ejemplo, ellos hace 2 años, creo que era, ya creo que va a ser 2 años, estaban celebrando los 40 años de la toma de la moneda. Para mucha gente de esta sala, el 11 de septiembre, recuerdan lo que pasó con los aviones de los Estados Unidos. Pero antes, el simbolismo para otras personas, el 11 de septiembre simbolizaba, de 1973, simbolizaba el día que Pinochet se toma el poder en Chile y que Salvador Allende muere, en la toma de la Casa de la Moneda. Ellos simbolizan ese como el día en que empieza la dictadura. Entonces es simbólico para la sociedad chilena enfrentar el conflicto a partir de ahí. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo cuando empezamos a pelear. Hay un historiador de la Universidad Nacional que se llama Mario Aguilera, que él dice, vea, sencillo, les voy a decir, nunca hemos parado. La tesis de Mario Aguilera es, desde que nosotros somos república independiente, nos hemos estado matando unos a otros. O sea que acá el conflicto siempre ha existido. Llevamos 200 años de vida republicana, pues llevamos 200 años de conflicto. Esa tesis de él ha sido muy contestada por otros historiadores, que dicen, Mario está como trivializando ciertas cosas. Ha habido momentos de paz importantes, por ejemplo, entre el 30 y el 50, que fue una pacificación enorme del país, y entonces mucha gente dice, no es cierto. Pero si ustedes ven, nosotros todavía no nos hemos puesto de acuerdo en eso. El referente, digamos que uno podría decir hoy en día, ya que tenemos tantos mecanismos de transición, el referente tal vez sería, uno dice, pues ¿qué dice la ley de víctimas? ¿Cierto? Pero si uno ve la ley de víctimas en el punto de inicio del conflicto armado, yo creo que la ley de víctimas es la ley más esquizofrénica que yo haya leído alguna vez. Pónganle cuidado. Porque la ley de víctimas dice, vea, para efectos de reparación pecuniaria, vamos a entender que el conflicto empezó el 1 de enero de 1985. Pero para efectos de reparación de tierras,
vamos a entender que el conflicto empezó el 1 de enero de 1991. Luego, para efectos de memoria histórica, vamos a tener un centro de memoria que va a ser un informe. Y el informe del centro de memoria empieza en 1966. Y luego la ley dice, y el Día Nacional de las Víctimas va a ser el 9 de abril. ¿Por qué el 9 de abril? Por dos razones. Para joderme todos los años mi cumpleaños, porque me toca trabajar siempre. Y la segunda, porque el 9 de abril, ¿qué pasó? Exactamente. ¿De qué año? De 1948. Entonces, si el Día de las Víctimas es 1948, se supondría que la violencia empezó entonces en 1948. Entonces, ya ahí vamos 91, 85, 66, 48. Luego, con eso nos vamos a la negociación de La Habana y empieza la discusión. La guerrilla dice, ese conflicto, ese informe basta ya, no, pero no nos gusta ni 5. Eso es algo que comparten con el ejército. La guerrilla y el ejército comparten muchas cosas. Una de ellas es que los dos odian el basta ya. ¿Y por qué odian el basta ya? A pesar de que dice que la gran mayoría de violaciones, pues ciertas violaciones las han cometido otros grupos, la guerrilla dice, a nosotros nos presentan como el diablo. Porque empezaron muy tarde, porque este informe solamente cuenta lo que pasó en el conflicto. Si ellos contaran por qué nosotros empuñamos las armas, la gente va a entender mejor por qué es que llegamos a este conflicto. Entonces, por eso una de las primeras cosas que negociaron en La Habana fue decir, hagamos otro informe, que es el informe que llaman el informe de esclarecimiento histórico. ¿Se acuerdan que convocaron a 12 personas, que cada uno hizo un artículo y todo esto? Y ese empezó en 1930. Entonces ya para atrás vamos en 1930. Y para que ustedes vean que la cosa no acaba ahí, no sé si ustedes se acuerdan que cuando se hizo la ley de víctimas fue una de las cosas más raras que ya he visto yo en Colombia. Porque la ley de víctimas fue más o menos así. El origen de la ley de víctimas fue después de que hubo esta presentación de los 3 pares en el Congreso. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron al Congreso los 3 pares? Que estaba ese Congreso a reventar, que todo el mundo había ido allá a la y que estaba todo el mundo allá y salieron aplaudidos y todo eso. Unos miembros del Congreso dijeron, esto es un agravio para las víctimas. ¿Por qué era así? ¿Cómo vamos a dar a todos estos, toda esta tribuna y toda esta pleitesía? Así como el Congreso vino a escuchar a los victimarios, tiene que escuchar a las víctimas. Y convocaron a una jornada igual, así en cámara ardiente, con el pleno del Congreso, que es la Cámara, y el Senado, que son 280 y pico, una jornada de un día para escuchar a las víctimas, e invitar a las víctimas. ¿Y saben quién fue al Congreso? Nadie fue. Entonces, después de eso, yo creo que, yo sinceramente creo que así sucedió. Cristo, el que hoy en día el ministro, dijo, esto pasa porque nosotros siempre nos hemos fijado en los victimarios. Hay muchas leyes para victimarios, o nunca había una ley para las víctimas. Y entonces él puso a sus asistentes a que redactaran una ley de víctimas. E hicieron una ley que era terrible, que era pésima. Yo me acuerdo que en esa época Paula Gaviria, la que es hoy en día la directora de la unidad de víctimas, nos llamó a un grupo de gente y nos dijo, oiga, Camilo, Catalina, vean ustedes que Cristo está haciendo una cosa atroz en el Congreso porque no nos unimos y vamos y le hundimos su ley. Y nosotros nos fuimos a cabildear a unir la ley. Entonces Cristo, que es una abeja, entonces dijo, vean, no, yo tengo buen corazón, lo que pasa es que yo esto no sé. Más bien porque no convocamos a una gente y hacemos una ley buena y la cabildeamos en el Congreso. Entonces así empezó el proyecto de ley de víctimas, por allá en 2007. Entonces empieza, ahí el gobierno de ese entonces estaba muy preocupado por la cosa, una ley requiere 4 debates para ser aprobada, pero cuando el gobierno de ese momento llega, no se esperaba que las víctimas ya estaban tan organizadas y habían mostrado tanto interés por su ley que no se la iban a dejar tumbar muy fácil. Y el gobierno no quería quedar como el que tumbe la ley de víctimas. Entonces lo que hizo el gobierno fue mantener la ley de víctimas, pero llenarla de cosas que no servían para nada. Entonces decía, yo apruebo la ley de víctimas, pero no aprobaba la ley de víctimas realmente de corazón para las víctimas, sino una cosa que era atroz. Entonces, como el gobierno tenía la maquinaria en ese momento, todos los gobiernos tienen siempre maquinaria en el Congreso, la hace pasar en los 2 debates siguientes.
Entonces en 2008, la ley que aprueba la Cámara de Representantes es totalmente distinta a la que originalmente se había presentado y que habían hecho las víctimas. Cuando eso pasa, hay que hacer algo que se llama la conciliación. La conciliación es ver qué aprobó una Cámara, qué aprobó la otra, e intentar buscar un punto intermedio. Y ahí, dice Cristo que es una abeja para manejar Congreso. Lo que hizo fue que cogió el proyecto de ley, se fue para la casa de cada uno de los miembros de la comisión y les hizo firmar. ¿Qué pasa? Que la forma de aprobar una conciliación es que el Congreso en pleno tiene dos opciones: o la aprueba o la tumba. Cristo sabía que ese texto el gobierno lo odiaba y que el gobierno le iba a dar la orden a su bancada de que la tumbaran. Pero él decía que quede en la historia que el gobierno nos tumbó la ley, que asuman políticamente el compromiso, o que asuman políticamente el hecho de haber tumbado la ley, y tumban la ley. O sea que 3 años de trabajo a la basura. Estábamos todos tristes así. Y entonces las perspectivas eran las siguientes: ese presidente que había tumbado la ley de víctimas estaba cabildeando para cambiar la constitución para quedarse 4 años más. Así que la perspectiva era... Y si ese no quedaba, el candidato más fuerte a ser presidente era su ministro de Defensa. Así que ya con eso dijimos: fue un gusto conocerlos, no habrá ley de víctimas pronto, nos vamos a la casa. Luego, gana el ministro de Defensa, primer día de mandato, dice: tengo 3 cosas importantes que hacer: ley de tierras, ley de víctimas, restitución de tierras. ¿Qué pasó? O sea, tome trago después del discurso, no antes. Y el tipo entonces da su voltereta de las que es conocido, y entonces empieza esta idea de la ley de víctimas. Entonces cuando empezó la ley de víctimas, todo el mundo dijo: este es el momento. ¿Saben que el dicho de toda escoba barre bien? Eso pasa en el Congreso. Está absolutamente definido que las leyes importantes que pasan en un Congreso pasan los 6 primeros meses de gobierno. Porque ya después los congresistas empiezan a apretar la luna de miel, con Congreso se baja y tal. Entonces todo el mundo hace la ley de víctimas. Todo el mundo no, que hacer la... Ya estaba por salir cuando le dije: un momentito, pregunta. ¿Esto no tenía que ser consultado previamente con los pueblos indígenas? Premio Nobel. Claro que sí. Y el estándar de la Corte Constitucional es muy fuerte, porque dice: la consulta previa, para que realmente sea previa, porque es su verdadero nombre, tiene que consultarse antes de que el proyecto empiece. Si el proyecto ya empezó a ser discutido en el Congreso, perdiendo en el año. Entonces la cosa era: ¿qué hacemos? Opción 1, nos devolvemos, sacamos el proyecto del Congreso, nos lo llevamos a consulta con los grupos étnicos y luego volvemos. Pero ahí nos podemos tardar un par de años. Y ya cuando volvamos, probablemente no vamos a tener esta posibilidad. Opción 2 es: seguimos como si nada. Y si es una ley buena, pues los pueblos indígenas y los afro no la van a demandar ante la Corte. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que en Colombia cualquiera puede demandar la ley. Alguien que no esté interesado realmente en la ley, luego va y la demanda. Entonces decíamos: no, esto es muy complicado. Entonces alguien dijo: no, opción 3, negociamos. Entonces negociaban con los indígenas y dijeron: vea, esto está, esto bien bueno. Nos lo vamos a hacer una cosa: ¿por qué no hacemos que esa ley pase, pero ustedes nos hacen una ley específica a cada uno de nosotros? Por el problema es que si eso volvía al Congreso, iba pasando, dijeron: pues que la ley de víctimas tiene, dice, hay un artículo al final que dice: esta ley excluye a indígenas, afro y rom, que van a tener una ley propia, que se va a hacer dentro de los próximos 6 meses en negociación directa con ellos. Por eso es que en Colombia yo creo que está mal decir la ley de víctimas, porque nosotros tenemos 4 leyes de víctimas. Porque los decretos legislativos que consagran los derechos de los indígenas, de los rom y de los afro son leyes iguales que la 1448, tienen el mismo estatus. Son los mismos. Nosotros tenemos 4 leyes de víctimas, no una sola ley de víctimas. Entonces, cuando empiezan a negociar la ley de víctimas de los indígenas, pasa el gobierno. Pasa Iragorri. Iragorri en esa época era mi viceministro del Interior, y a él lo mandaron, porque una de las cosas que dijeron los indígenas fue: a nosotros siempre nos pasa que negociamos con mandos medios o con los del kinder del ministerio, y luego el ministro dice: no acepto, y días de negociación se va para abajo. Entonces el compromiso es que nosotros negociamos con los de arriba.
vamos. Entonces Iragorri le tocó estar toda la negociación. Y la negociación es dura, se empezaba como 10 de la mañana y terminaba a las 4 de la mañana del otro día. En una de esas negociaciones, pasan del liceo, exponga por favor fecha de inicio del conflicto. El gobierno nacional propone que para que esta ley sea acorde y consonante con los estándares derivados de la ley 1448, que la reparación para territorios étnicos se da a partir del 1 de enero de 1991 y para reparaciones pecuniarias a partir del 1 de enero de 1985. Pueblo indígena, pasa muy serio. El pueblo indígena colombiano propone que para que esta ley sea consonante y armónica con lo que ha sido el despojo y la victimización, que en la fecha de inicio sea el 12 de octubre de 1492. No que es una ley para el despojo, ahí empezó el despojo. No que es una ley para la violación de derechos humanos, ahí empezó la violación de derechos humanos. No, que vean que está bueno, está ahí está, aceptamos. Eso fueron los españoles. Entonces, 20 de julio de 1910. Entonces, eso para mostrarles que nosotros no solamente tenemos una enorme deuda de lo que ha sido el conflicto reciente, sino también tenemos deudas de justicia transicional y de justicia histórica. De justicia histórica. Si ustedes ven el decreto de pueblos indígenas, intenta mezclar. Es un muy buen ejercicio leer el decreto 4633. Porque mucha gente solamente lee la ley 1448. Pues el decreto 4633, entonces van a notar, por ejemplo, que hay muchas reivindicaciones de 4633 de 2011, ¿no? De diciembre de 2011. ¿Por qué? Porque hay muchas cláusulas en donde los indígenas dicen, vea, toda esta idea de la justicia transicional no clausura las reivindicaciones históricas que como pueblo... Una cosa es su justicia tradicional, pero otro, las cosas históricas que como pueblo hemos mantenido. Entonces nosotros tenemos no solamente deudas de justicia transicional, de conflictos recientes, sino también otro tipo de deudas. En esa justicia para los indígenas, en esa ley no fue la que se les concedió a ellos los resguardos, que se les dio como si se les estuviera pagando algo por eso. No, señora, eso venía de antes y precisamente ellos no querían perder eso. ¿Qué dicen? Ellos decían, nosotros derecho histórico a conservar nuestros territorios ya teníamos. No es que usted no lo vaya a dar en esta ley. Entonces no queremos que esté circunscrito a las características de esta ley, sino a lo que nosotros ya habíamos ganado antes. Eso precisamente, o sea, el gran miedo a los indígenas es que les hicieran conejo de las cosas que ya habían ganado con esta ley. Por eso es que... Pero entonces ahí fue donde ellos los organizaron, a que se tenían que crear y decir y presentar ante el Ministerio del Interior quién era el que iba a gobernar en cada uno de los... No, señora, eso es de 1991. Desde 1991. Sí, la Constitución, pero eso no es esto lo que va a pasar. No necesariamente, no, eso ya venía sucediendo, es decir, el registro ante el Ministerio del Interior, la unidad de etnias del Ministerio del Interior era persistente a esta discusión. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos de distinto a otras experiencias. Uno, que tenemos un conflicto mucho más largo, un conflicto de naturaleza distinta. Tercero, y por eso yo puse estas fotos acá, tenemos un conflicto de muchos actores. Tradicionalmente, las discusiones sobre justicia transicional han sido entre el uno y el otro. Por ejemplo, entre la oposición que quiere disputarle el poder al dictador, entre la guerrilla que le está haciendo la guerra al Estado. Pero nosotros tenemos más actores que eso. Tenemos actores prosistémicos y tenemos actores contrasistémicos. Los contrasistémicos son los que se enfrentan al sistema, como los rebeldes. Pero luego tenemos otros como los paras que actuaron en favor del sistema. ¿Se pueden tratar igual unos y otros? ¿Eso ya pasamos? Una discusión enorme respecto de ese tema ha sido, si ustedes ven lo que ha pasado con el proceso de desmovilización, de guerrilleros y de paramilitares, como los que están acá. Son actores armados diversos con lógicas distintas. Unos se querían tomar el poder, los otros querían defender ciertas cosas. Ambos usaron el narcotráfico como para ahondar en su guerra, y eso nos ha llevado, por favor, a que nuestra idea de justicia esté mediada también por justicia internacional. Si ustedes ven la foto de esta, que es la enorme discusión que hoy estamos teniendo, ustedes vieron que este paramilitar la acaban de condenar.
a 16 años, ya lleva 7, le van a dar 12, vuelven 5. ¿No? Entonces gran parte de las cúpulas, de la cúpula de ellos, terminó siendo juzgada no en Colombia, no frente a las violaciones de derechos humanos que han cometido acá, sino por vender drogas en los Estados Unidos. Entonces eso hizo que nuestro proceso de justicia tradicional tuviera no solamente la justicia internacional, sino la justicia doméstica de otro estado, metida directamente en nuestro plato, y en donde se privilegió de alguna manera ese tipo de respuesta a la respuesta más local e inmediata. Sigamos. Ahora, hemos tenido víctimas como ningún otro país. Es decir, si ustedes ven la magnitud del tema que nosotros tenemos que enfrentar, cualquiera de las transiciones de América Latina nos termina siendo lastimosamente, cruelmente, como recibe. Por ejemplo, lo que decía Randonea decía, los programas de reparación tradicionalmente se han hecho para reparar el más ambicioso, el que más ha intentado, el que más le ha metido la ficha, 1% de la población. Colombia tiene 14% de su población como víctima. O sea, es 14 veces más grande. Hace poco que estábamos discutiendo el tema de desaparición forzada, por el último acuerdo al que llegaron, el acuerdo humanitario que llegaron las FARC con la... Decían, el número de personas desaparecidas de todos los países que tuvieron la violencia del Cono Sur, que se llamó la violencia de la Operación Cóndor, no sé si han escuchado, todos los países Cóndor, que eran Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, no tuvieron la mitad de las desapariciones forzadas que nosotros hemos tenido. O sea, todos esos juntos no nos llegan a la mitad. Colombia ha tenido por muchos años el deshonroso segundo puesto internacional en desplazados forzados, solamente porque Sudán existe, pero ahora que Sudán del Sur y Sudán del Norte, o Sudán Viejo, yo no sé si ya la cifra no nos cuadra para el otro lado. Entonces, la magnitud de víctimas que hemos tenido y el repertorio tan grande de violencia que hemos tenido es difícil de enfrentar. Difícil de enfrentar una política de transición. No es tan sencillo, a pesar de que nunca es sencillo, pero digamos, el reto es mucho más grande que en otras sociedades, digamos. Y eso nos lleva a una segunda discusión, y es nosotros cómo llegamos aquí. No es lo mismo, por ejemplo, que uno intente salir. Yo creo que esta es la lección Pamela. Es mejor ser rico que pobre. O sea, cuando uno hace una transición y ganó la guerra, impone sus condiciones. Cuando uno tiene pocas posibilidades de negociar, pues a la transición llega de manera distinta, ¿verdad? Entonces aquí hay una enorme discusión sobre, primero, ¿aplican los estándares que aplicaron en Argentina, en Uruguay, en Brasil? Todos esos de los que nos estaba hablando Randonea, ¿aplican al caso colombiano? Este sí no los toco. El que les digo que dice que nosotros somos muy ingenuos porque mandamos al gobierno con la noticia buena y la noticia mala, es este señor. Entonces Iván dice, vea, el gran problema es que la justicia transicional se pensó para situaciones de violencia vertical. ¿Qué significa violencia vertical? En donde alguien con poder afectaba a las personas más abajo, una violencia de arriba hacia abajo. El problema es que en los conflictos armados la violencia es horizontal. Es decir, no solo viene de un lado para otro, sino que va de aquí para allá y todos están con un pie más o menos de igualdad. Entonces, por eso, algunas de las reglas que se hicieron pensando en el que tenía el poder, en el dictador, no necesariamente aplican cuando la cuestión es más horizontal. Nosotros somos distintos a Argentina, somos distintos a Chile, somos distintos a Uruguay. No podemos pensar que todas las lógicas nos van a servir igual. Somos distintos. Por ejemplo, y él lo ha discutido mucho, la idea de las amnistías. La idea de las amnistías es para evitar que el que tenía el poder salga con la suya. La violencia horizontal, cuando son concedidas de manera mutua, tienen una lógica distinta.
Entonces, por ejemplo, él defendió esa idea y todo el mundo le cayó encima, yo creo que con razón, pero él tenía un buen punto, y era el punto de si es tan fácil simplemente trasladar los estándares que se hicieron para un contexto específico a cualquier tipo de contexto. Entonces, ese es un punto muy importante. Nosotros no tenemos la misma ruta de los otros países. Por ejemplo, no llegamos a un momento en que hicimos una transición, digamos así, como completa. Nosotros la hemos hecho más o menos de a pedazos. O sea, empezó la discusión con la negociación o acuerdo con los paramilitares, luego empezamos a crear la ley de víctimas, luego hicimos otra cosa, luego ahora estamos negociando con las FARC, luego ha quedado negociación con los otros. O sea, a diferencia de los otros países que hicieron una negociación y salieron de ahí, nosotros la hemos venido haciendo de a pedazos y a lo largo de los años. Entonces él dice, la ruta de transición nuestra es distinta, digamos. Vean ustedes, por ejemplo, una cosa importante del caso colombiano. Mientras en gran parte de los países en donde ha habido entrega de armas, dejación de armas, porque esa es una discusión bien interesante de lo que está pasando en La Habana hoy en día, ahorita llegamos a ella. La desmovilización generalmente ha sido grupal. Nosotros en Colombia hemos tenido dos procesos de desmovilización al tiempo, que fue la desmovilización grupal, colectiva, esa que hubo con los paramilitares, más y paralelamente una desmovilización individual, que es el guerrillero que va y entrega el fusil, el que sale en la televisión, el guerrillero desmovilízate, Colombia y tu familia te esperan. Esa persona cuando ¿qué le dicen? Escápese con su fusil, vaya a una guarnición militar, a una base, entrega, cuenta y con eso nosotros le damos un certificado de que usted ya no debe nada y se puede ir para su casa. Entonces nosotros hemos tenido de a uno en uno y de a muchos. Por ejemplo, yo creo que eso es muy interesante tenerlo en cuenta hoy en día. Hoy mucha gente cuando uno habla de proceso de paz dice, uy, pero es que nosotros qué vamos a hacer con 12.000 desmovilizados. ¿Dónde vamos a meter a esa gente? No hay plata para hacer esa desmovilización. Y uno se pregunta, ¿en los últimos 10 años ha habido desmovilizados? ¿Saben cuántas personas hemos desmovilizado nosotros en Colombia en los últimos 10 años? 57.000 personas. 57.000 personas se han desmovilizado. 30.000 por vía colectiva y casi 30.000 por vía individual. Así que esa idea de que no vamos a poder con 12.000, cuando le hicimos casi 60.000, a mí me parece más bien pura excusa, exactamente. Pero entonces, a partir de esa vía, nosotros empezamos a desmovilizar. Así funcionó. Acuérdense, habían hecho el acuerdo primero con los PADAS, luego intentan pasarlo por el Congreso. Entonces, cuando llevan el Congreso, la idea de la alternativa penal se funde. No pasa. ¿Por qué no pasa? No pasa porque se empieza a poner la comunidad internacional, las víctimas, y el gobierno se da cuenta que eso no va a funcionar. En lugar de ese proyecto, se empiezan a discutir distintos proyectos de ley. Eso yo creo que es un gran mito que hoy en día existe en Colombia, y es que mucha gente cree que la ley de justicia y paz era la ley que el gobierno de Uribe quería que se aprobara en el Congreso. Y eso no es cierto. La ley que ellos querían que se aprobara era la ley de perdón y olvido, que se llamaba... No, en esa época se llamaba ley de alternatividad. La ley de justicia y paz, que es otro de los grandes temas de la transición colombiana, no tiene, técnicamente, no tiene doliente. Nadie se responsabiliza por ella. ¿Por qué? Porque la ley de justicia y paz se hizo como de 10 proyectos de ley distintos que todo el mundo empezó a presentar. Había uno presentado por el gobierno, había otro presentado, pero ustedes, hagamos historia. Piedad Córdoba presentó uno, Armando Benedetti presentó otro, Gustavo Petro, en aquel momento senador, presentó otro, Rafael Pardo presentó otro, Gina Parodi presentó otro, Carlos Moreno de Caro, en aquel momento senador de la República de Colombia, presentó otro. Entonces, había muchos proyectos de ley y la cosa empezó a dividirse entre dos extremos. El proyecto de ley más cercano a la idea de perdón y olvido, y un proyecto de ley defendido por Piedad Córdoba que era maximalista en la idea de los derechos de las víctimas, pero que llevaba a que la posibilidad de negociar fuera mínima, porque era negocio pero con 60 años de cárcel.
Entonces eso lo hacía imposible. Exactamente, ¿quién iba a negociar con eso? Y en la mitad empieza a crearse un grupo, una alianza que le llamaban la alianza de las 3 P's, que era Pardo, Parodi y Petro. Que es muy simpático porque luego los 3 se enfrentaron por la alcaldía de Bogotá. Pero en ese momento estaban juntos y empezaron a pasar un proyecto que decía, hagamos de un lado y del otro. Que sea realmente un balance. Entonces, que haya medidas para incentivar a que se desmovilicen, pero que también haya algo de justicia. Y entonces de ahí es donde sale la idea de justicia y paz. Entonces, el formato era sencillo. El formato era política. Yo no entiendo, orgullo colombiano, yo no entiendo por qué la gente, por tantos años, por tantas décadas, por tantos siglos, se han preguntado el dilema entre justicia y paz. Nosotros tenemos la ley de justicia y paz. Uno lo ve hoy en día y dice, arrogancia absoluta. Ya se hace sencillo aquí así por izquierda. Estos manes se desmovilizan, tienen paz. Ahora, ellos lo que hacen es que se postulan, le piden al gobierno que los meta en unas listas. Por los que la propaganda siempre dice, se convoca a las personas víctimas del postulado. ¿Se escucha la propaganda? Se llaman postulados porque ellos pedían que los metieran en las listas y que en esas listas los llevaran a justicia y paz. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque lo que dijeron fue, bueno, vamos a hacer una división de delitos. Hay unos delitos graves y otros menos graves. En un conflicto armado, obviamente, se cometen todos los delitos del código, pero no vamos a poder perseguir todos los delitos del código. El derecho internacional, del que hablaba Randonea, dice que las violaciones más graves hay que juzgarlas, pero no dice nada de las menos graves. Entonces, por ejemplo, tener un arma sin permiso, eso ya da delito. ¿Nos vamos a poner a gastarnos a perseguirlo por eso? No, ese dejémoslo por fuera, ¿cierto? Hacer parte del grupo, solamente hacer parte del grupo, ya es delito. Esos delitos, digamos, son menos graves. Los delitos de justicia y paz son los graves. Entonces, todo aquel que haya cometido delitos graves y no quiera que le pongamos 60 años, usted va y confiesa. Va a una cosa que se le llamaba versiones libres. ¿Se han escuchado las versiones libres? Pues va a la versión libre, usted cuenta. Ahí hacemos verdad. Ya llamamos paz, ya llamamos verdad. Ahora, con esa información nosotros lo juzgamos. Y ya lo condenamos a 50 años. Así que si se nos tuerce, sacamos la pena de la nevera y le ponemos eso. Con eso, en 3 meses, vea, todo el mundo. Esa es la idea de justicia y paz. ¿Qué pasó con la idea de justicia y paz? Que la idea de justicia y paz, teóricamente, era formidable, pero en la vida real no tanto. No empezó a funcionar como se esperaba. Primer punto, era que se suponía que todos estos van a contar, y pues ustedes saben todo lo que pasó. Se suponía que ellos iban a devolver los bienes, y ustedes saben todo lo que pasó. Se suponía que los íbamos a juzgar rápido, porque como todo dependía de lo que contaran, no tenemos que investigar, rapidísimo los condenamos, y ustedes saben todo lo que ha pasado. Entonces la ley de justicia y paz, que en teoría parecía tan buena, en la práctica empieza a tener muchísimos problemas y no a funcionar en la vida real. Y luego, el gran tema es el siguiente. El gran tema era que, acuérdense, ley de justicia y paz, que es otro gran mito que hay en Colombia. Mucha gente cree que la ley de justicia y paz le aplicaba a todas las personas que se desmovilizaron. Y eso no es cierto. La ley de justicia y paz le aplicaba a las personas que habían pedido ser incluidas en la ley de justicia y paz. A los postulados. El modelo estaba pensado, como les decía, para distinguir entre los crímenes graves y otros crímenes. ¿Para qué? Porque se pensaba en esa época, los crímenes graves, con eso condenamos a los de arriba, pero a la tropa, al grueso de la tropa, les damos una amnistía por los crímenes menos graves. ¿Sí me entienden el punto? El modelo nunca se comprometió a juzgarlos a todos, era juzgar solamente la cúpula, unos poquitos. Por eso se decía que si había 30.000 paramilitares desmovilizados, por justicia y paz iban a pasar 4.000. Eso quiere decir que los otros 28.000 iban a salir por otro mecanismo. Entonces dijeron, hagamos una cosa, ¿cómo podemos hacer este mecanismo? Y ahí es donde es importante ver la diferencia entre guerrillas y paramilitares. A los guerrilleros que entregan su fusil, se les da una amnistía, porque la Constitución
todavía cree, y yo creo que eso es importante, en la teoría del delito político. El delincuente político es más o menos como un Robin Hood moderno, supuestamente, que es aquel que toma las armas para combatir un Estado que cree que es tan ilegítimo, tan opresor, que lo tiene que tumbar. Entonces se entiende, o el derecho entiende que el delincuente político no lo hace por sí mismo, no lo hace para enriquecerse, no lo hace para, sino que toma las armas por el bien de su país. Entonces por eso es que ustedes ven que la Constitución es mucho más deferente o es más laxa con el delincuente político. Por ejemplo, la Constitución dice: nadie podrá ser presidente de la República a menos que... No, nadie podrá ser presidente de la República si ha cometido un delito, a menos que sea un delito político, ¿cierto? Dice: no podrá haber amnistías a menos que haya sido un delito político. Cosas como esas. Entonces, a los guerrilleros que se van desmovilizando, los iban amnistiando por ese artículo. Pero los paras, ¿qué hacemos con los paras? Yo bien digo, le tengo la clave. Por ejemplo, los paras, en el delito político hay 3 delitos políticos. El primero es el que le llaman rebelión. Rebelión es hacer guerrilla para tumbar al Estado a bala. ¿No? Y ahí es donde está la idea de la conexidad de los delitos políticos. Porque se supone que uno no hace la revolución con poemas. A menos de que uno sea, qué sé yo, Roy Barreras. No hagamos poemas y le damos el poder. Por favor. Del resto, uno hace la guerra con balas, con otros delitos. El segundo delito político es el que llaman sedición. Sedición es cuando alguien se organiza para no dejar que el Estado haga lo que debe hacer. Y el último delito es la sonada. Es cuando la gente violentamente va y se toma, como lo que pasó ahora, no sé si ustedes vieron el Mapiripán en Meta, que la gente no estuvo contenta con el resultado, que salió de las urnas, entonces fueron para la registraduría y la quemaron. Y como seguían estando descontentas, entonces se fueron para la casa que ganó y la quemaron. Eso sería técnicamente una sonada, no en el caso de la propiedad privada, sino en el caso de la registraduría y de la alcaldía. Entonces dicen, bueno, ya, lo que vamos a hacer es que vamos a entender que los paramilitares fueron sediciosos, porque ellos al juntarse y al operar impidieron que el Estado hiciera lo que debía hacer. Entonces dijeron, a partir de esto lo que vamos a hacer son 2 cosas. 1, garantizamos que los que están presos, cuando salgan, van a poder participar en política. Es decir, tranquilícese, señor Mancuso, usted va acá a estar, nos tocó meterle 5 años preso. Nosotros hemos negociado otra cosa, pero nos tocó meterle 5 años. Pero cuando usted salga, usted va a tener posibilidad de participar en política. Y a los de abajo no tienen que ir presos porque les vamos a dar amnistía por esa idea de que ustedes son religiosos. Ese es el modelo como se creó. ¿Qué pasa? Que ese es el país que se le tiene la ley, se le tiene la demanda. Las víctimas presentan una demanda ante la Corte Constitucional haciéndose la siguiente pregunta: ¿el delincuente político acaso no es el que se enfrenta al Estado? Dígame usted cuándo los paras se enfrentaron al Estado. Dígame entonces por qué los paras son o pueden ser considerados como delincuentes políticos. Y la Corte Suprema dijo, usted tiene toda la razón. Esta gente no puede ser delincuentes políticos porque nunca se enfrentaron al Estado, no pueden tener ni la amnistía ni la participación en política derivada del delito político. ¿Eso qué significa? Que los que estaban presos esperando a salir presos para ser congresistas se fregaron. Los que estaban esperando que les dieran una amnistía sin responder ante la justicia se fregaron. Ahí fue cuando el proceso entró en crisis, no sé si ustedes se acuerdan, eso pasó como en 2007. Y entonces decían, esto se va a volver bacrines, que no sé qué tal, y entonces ahí, por eso es que los paras hoy en día, si ustedes les preguntan a los paras, dicen, a nosotros nos tumbaron. A nosotros, ellos siempre dicen, a nosotros nos traicionaron. Nosotros hemos negociado una cosa y terminamos fue presos, extraditados, que no sé qué vaya. Pero eso es el que tenían. Pero por eso es que dicen traición, porque confiaron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso pasa, entonces, ¿qué hacemos? No, que mira, que ahora nos quedamos, ¿qué hacemos? Yo si ustedes se acuerdan, a eso les llamaban los 17.000 en el limbo. Porque ya nadie sabía qué hacer con las manos. Entonces, no, otro pedazo se le tiene, vea, yo. No. Haga una cosa. Hay una cosa hoy en día en el derecho que se llama principio de oportunidad.
que opera de la siguiente manera. La fiscalía no está obligada a ir tras todos los criminales, sino que en algunos casos lo que hace es que usa a los de abajo para perseguir a los de arriba. Como en eso, ¿se han escuchado lo del carrusel de Bogotá? Que suena como un parque de atracciones, pero en realidad es una cosa totalmente distinta. Bueno, en el carrusel de Bogotá, por ejemplo, a uno que era el abogado le dicen, vea, negociemos. Yo a usted le aplico un principio de oportunidad. Es decir, yo a usted no lo juzgo, pero usted me cuenta toda la información para yo joder a los morenos. ¿Sí? ¿Se ha visto? Entonces usted convierte en mi protegido y yo le principio de oportunidad. Entonces alguien dice, ¿por qué no le aplicamos principio de oportunidad a estos de abajo? ¿Sí? Entonces dicen, vea, hagan una cosa y cambian la ley. Que la ley diga lo siguiente: todos aquellos miembros de grupos paramilitares que se hayan desmovilizado, que no hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos, podrá aplicárseles el principio de oportunidad a la fiscalía. Que la fiscalía es cuando la fiscalía dice, yo a usted no lo investigo a otro. Esa es la idea. Sale la ley, se le tiene la ley, se le tiene la demanda, exactamente. Los mismos que demandaron inicialmente vuelven y demandan, bajo el siguiente argumento: yo cómo sé que personas que deberían estar en justicia y paz no están escondidos dentro de estos 17.000. ¿Cómo llegaron los de justicia y paz a estar en justicia y paz? ¿Quién los metió ahí? Ellos mismos, porque ellos pidieron, ellos se postularon. Yo cómo sé que alguien que debía postularse no se quedó, vea, y está ahí abajo esperando amnistía. Yo cómo sabría para distinguir unos y otros, investigándolos. Pero si aplicamos principio de oportunidad, nos estamos negando ¿a qué? A investigarlos. Eso es inconstitucional. Eso va ante la corte está compuesta por 9 jueces y 5 magistrados dicen eso es inconstitucional, 4 salvan el voto, tumban la ley secundaria. Y ya acabamos en 2010. 2010 y ya otra vez los 17.000 llaman con estos manes. Entonces, bueno, se les tiene otra vez la ley. Última ley que deja hecha batalleras antes de ponerse el casco e irse a hacer autopistas y todo esto. Mi casa. ¿No? A mí me gusta mucho batalleras porque el tipo la tiene clara. El tipo dice, cada vez que le preguntan por un chicharrón en la radio, pero señor ministro, vea lo que está pasando. Dice, no, es que yo soy el vicepresidente, no soy yo el ministro. Pregúntele a la ministra de Transporte, porque el man la tiene clara. El tipo, hay una división de funciones. El tipo es el que inaugura obras, los chicharrones la ministra. Cada vez que hay que proteger a alguien, llamen a la ministra. Cada vez que hay que cortarla esta, llego yo. Entonces, antes de irse a hacer eso, galleras, no me grabe uno esto porque... Cada vez que el tipo, antes de irse esto, entonces dice, vamos a hacer una última ley. Que yo había visto, que seguro ustedes la han escuchado, que es la ley 1424, que le llaman la ley de contribución histórica a la verdad. Entonces dicen, vea, ¿qué hacemos ya con estos manos? Hagamos lo siguiente: que ellos vengan y se presenten, que den su declaración, parecida a la que dieron los otros, pero no ante la justicia, sino ante el Centro de Memoria Histórica. El Centro de Memoria Histórica va a coger toda esa información y va a hacer unos informes. Y luego lo que vamos a hacer es que con esos informes, si ellos cumplen, los vamos a llevar ante un juez y el juez los va a condenar por esos delitos. Pero no les va a poner, la pena va a ser, digámoslo así, simbólica. Pues, por ejemplo, usted cometió el delito de ser para. Lo lamento, ser para era un delito. Así usted no haya hecho nada más, todos los desmovilizados eran así, ¿no? Yo creo que los paras eran el ejército mejor alimentado del mundo. Porque todos cuando se desmovilizaban, ¿usted qué hacía? Yo era cocinero. Y usted, yo limpiaba las papas. No, yo traía los dulces de arroz. Nadie combatía, todos eran, ¿no? Tuvo que haber sido el ejército más gourmet del mundo. Entonces, bueno. Entonces, sí, no. Entonces, bueno. Entonces, el punto es. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a usted lo vamos a condenar por eso, pero su condena no va a requerir prisión. Entonces, al final la diferencia entre los de arriba y los de abajo es que los de arriba van de 5 a 8 y los de abajo son condenados, les ponen la condena, pero no van físicamente a la prisión.
desde que no hayan cometido graves violaciones. Si cometieron graves violaciones, pues les tocaría ir para allá. Ustedes dirán, pues eso no tiene ningún chiste. Pero en la vida real, que uno lo condenen, sí tiene muchas cosas. No cuando uno es tal vez el máximo de arriba y todo eso, pero cuando uno es un raso, que lo reclutaron cuando uno tenía 14 años, no vivió otra cosa que la guerra, y sale, va a pasar por el proceso de desmovilización, y luego le ponen una condena, le están poniendo una marca que hace que usted muy difícilmente pueda volver a ser parte de la sociedad. ¿Quién va a contratar a alguien que tenga antecedentes judiciales? Segundo, usted nunca más puede contratar con el Estado o ser empleado público. Y el principal empleador de un país como este es el Estado. O sea que no crean que eso de todas maneras, en los más de abajo, eso realmente afecta. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto como empieza a darse la discusión, y ya con esto pues voy a acabar porque tengo un montón de más para decir, pero es que es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Con toda esta discusión, después de que cambia el gobierno, sale la ley de víctimas, un miembro del Congreso, que no vamos a decir su nombre, pero que en su momento era un fiel escudero del presidente de aquel entonces, se convierte en un fiel escudero del siguiente presidente, a pesar de que son contradictorios en muchos temas. Entonces, este fiel escudero, que era uno de los estandartes de la defensa de la política, de la seguridad democrática, estaba en contra de ciertas cosas, empieza a decir, ¿por qué no pensamos en la paz? Escribe poemas. Escribe poemas. Médico de profesión, pero no digamos que es. Entonces dice, uno debería pensar en lo siguiente. Piensen ustedes que hay un acercamiento con las FARC y uno les presenta la historia que yo les acabo de contar. ¿Qué van a decir las FARC? ¿Ustedes creen que se van a sentar una mesa de negociación? Van a decir, estos males tumbaron a los paras que eran los amigos. ¿Qué nos van a hacer a nosotros, por Dios? No, entonces dijeron, no. Entonces dice, hay que hacer algo que permita que dé seguridad jurídica de que si el gobierno se compromete con algo, luego lo pueda cumplir. Porque si el gobierno va y negocia, se compromete en algo, pero luego tiene que pasar por el Congreso se lo cambia, luego por la Corte, y la Corte se lo cambia, pues entonces, ¿dónde queda la posibilidad que el Congreso realmente, o que el presidente pueda llevar las negociaciones? Segundo, aquí nos ha llevado a que el sistema jurídico ponga muchas condiciones. No hay posibilidad de pensar en cómo interpretamos el derecho internacional para permitir que haya negociación, porque si aplicamos esta idea de que a todo el mundo hay que investigar y juzgar y sancionar, pues entonces olvídense el proceso de paz. Tiene que haber alguna flexibilidad. Entonces propone una reforma constitucional que le pusieron marco jurídico para la paz. Marco jurídico para la paz, que tiene dos artículos. El primer artículo es garantías penales, el segundo artículo participación en política. Así que si usted lo ve, volvemos al punto de inicio. ¿Qué dice el marco jurídico para la paz que terminó luego aprobándose como reforma constitucional? El marco jurídico para la paz yo creo que nos ha convertido a Colombia tal vez en uno de los pocos, si no en el único país que constitucionalizó la justicia transicional. Yo nunca lo he hecho así exhaustivamente, pero yo estoy seguro que si uno busca las constituciones del mundo, si Colombia no es la única, tiene que estar entre las tres únicas del mundo que diga justicia transicional en su propia constitución. Yo una vez estaba hablando de esto con un especialista peruano, un amigo de Tunisia que se llama Félix Reategui. Y Félix Reategui me decía, mira Camilo, en Perú tú no vas a encontrar de ninguna manera ningún documento oficial, ninguna circular, ni decreto, ni resolución, ni minuta en donde se hable de justicia transicional. Y ustedes en Colombia lo constitucionalizaron. Si realmente se les gusta cambiar las cosas. Para eso hay que hacer un referéndum y... No, hicieron una reforma a la Constitución vía Congreso. A eso nosotros le llamamos acto legislativo. Pues hubo un acto legislativo, el 01 de 2012, me parece que es 01 de 2012, sí, el 01 de 2012, que se llama el marco jurídico para la paz. Entonces dice, artículo primero, 1, el gobierno podrá establecer mecanismos de justicia transicional cuando negocie con grupos armados. Eso es. Pero en esas negociaciones tendrá que respetar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Porque yo también creo que nos hace únicos
o no sé si únicos, pero muy especiales al menos. En el sentido en que yo creo que hay muy pocas constituciones en el mundo en donde de manera expresa se han incluido los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación como texto de la Constitución. Entonces, después de eso dice uno, después negociar, y cuando negocie, vamos a permitir que se hagan dos cosas. La primera es que en materia penal uno tiene dos opciones. Opción 1 es que inicia y abre todos los casos de denuncia que tiene, como lo hemos venido haciendo siempre, como así funciona la justicia. Uno tiene el juzgado abierto, si llega a denunciar una cosa, pues empieza a investigarla, si le denuncian la otra, empieza y abre todo lo que le llega. No, como el niño que cuando ve el árbol de Navidad y destapa todos los regalos. Y se ocupa destapando y no juega con ninguno. Ese es el gran problema de la justicia cuando opera de esa manera. Que al final termina abriendo todos los casos, pero avanzando en muy poquitos. Eso había pasado en Justicia y Paz. En Justicia y Paz empezaron a pasar los meses, empezó a pasar los años y no se solucionaba ningún caso. Hasta que un día ya empieza a llamar: Camilo, salió el primer caso de Justicia y Paz. Uy, el primer caso de Justicia y Paz, ¿de quién fue? No sé qué. Uy, seguro fue. Uy, yo sé, seguro fue Mancuso. No, fue Juancho Dique. Uy, no tuvo que ser Don Berna. No, ¿de quién fue? ¿Qué fue? El loro. Ah, el loro. ¿Quién era el loro? Ahí todo el mundo ya ve: uy, ya dijo quién era el loro, que no sé qué está. Todo el día buscando y por allá lo enteraron. No. El loro le pedían cédula para entrar a la casa, huella digital para servirle comida. Absoluto desconocido. ¿Por qué el caso del loro fue el primero? Si el loro no representaba a nadie en la estructura del grupo armado. Porque el caso del loro era el más fácil. Cuando usted tiene una justicia que la juzgan y la evalúan por el número de casos que soluciona, pues soluciona los más fáciles, porque eso les representa lo mismo que si solucionan un difícil. Si usted se gasta 10 días solucionando un difícil y en 10 días soluciona 10 fáciles, ¿ustedes cuál solucionan? Exactamente. Entonces por eso dice el marco jurídico para la paz, vamos a permitir la priorización. Priorizar significa que usted no destape todo, sino que vaya destapando a medida que vaya acabando. ¿Eso qué dilema nos presenta? Acuérdense que la justicia tradicional es como las canciones de Arjona. Nos presenta el dilema que usted hace una fila de prioridades, destapa el primero, cuando acaba el segundo, pero si usted está de último en la fila, pues le toca esperarse hasta que llegue usted, ¿no? Entonces la primera cosa polémica del marco jurídico para la paz es que permite la priorización. La segunda cosa es que permite algo que es aún más polémico, que se llama selección. ¿Qué es la selección? Cuando uno tiene muchas cosas que hacer y tiempo limitado y uno prioriza, al final lo que está haciendo es que está seleccionando. Piensen ustedes que ustedes dicen: a mí me alcanza el día de hoy para hacer 10 cosas. Entonces, estas son las primeras 45 que voy a hacer. Ahí usted se está diciendo mentiras. Perdón. Usted está seleccionando las 10 primeras y de la 11 para adelante está admitiendo que no las va a hacer. Entonces, de nuevo dicen: hay dos opciones cuando usted tiene todo este chorrocientos de casos que tengo acá. Uno, le decimos a las víctimas, como hicimos en Justicia y Paz, a todo el mundo le vamos a solucionar con su sentencia, espérenos. Y la ponemos a esperar, pasa por favor. Las cifras de ese momento pasan por favor. Eso ya les expliqué, eso ya no les expliqué. Pasa por favor. En ese momento decían que había más de 50.000 personas desmovilizadas, acuérdense. Habían confesado más de 45.000 delitos en aquella época. Y los cálculos, al ritmo que íbamos, decían: nos vamos a demorar 99 años en formular cargos de Justicia y Paz. Y nos vamos a demorar más o menos 526 años en hacerlo en la ley 1424. Eso es ridículo, porque eso obviamente no va a pasar. Y 524 años que hacemos, lo sacamos del juego y lo condenamos. No. Entonces decían, opción 1, decimos: ¿vamos a solucionar todo cuando sabemos que es mentira? O decimos, en lugar de enfrentar 500.000 casos y hacerlos todos mal, hacemos 500 pero todos bien. Tenemos dos opciones. Acuérdense, esto es dilema y todos los dilemas aquí son crueles. Entonces, lo que permite la Constitución hoy en día es que se seleccionen los casos. Es decir, que se diga: de toda esta naturaleza de casos que tenemos, vamos a seleccionar los más graves, los más representativos, y vamos a buscar a los máximos responsables de esos más graves y representativos.
Por eso, exactamente, nosotros significa no van a ser investigados. Entonces, impunidad. Exactamente, mucha gente dice eso significa impunidad, eso significa que los que usted no selecciona los está amnistiando. Y como los está amnistiando, eso va en contra de todas esas cosas súper chéverísimas que nos estaba diciendo Jorge Hernando Olea por la mañana. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que usted no podía amnistiar esos casos. Y el hecho de no seleccionarlos, en últimas, lo que significa es que usted los está amnistiando. Porque no los está juzgando. Por eso es que ese marco jurídico para la paz luego fue demandado, se entrega la ley, se entrega la demanda, fue demandado por los mismos que han demandado los primeros y se les sumó la demanda luego los otros, los que estaban en contra del proceso de paz, con las guerrillas, diciendo que eso viola el derecho internacional. Porque usted está amnistiando. Entonces ahora, esos son los primeros puntos polémicos. Luego dice, luego venimos en el dilema de Iván Orozco, que es que dice, no los juzgamos a todos, pero juzgamos a los máximos responsables. Pero señor, ¿usted con quién se sienta a negociar? Con los máximos responsables. Entonces la tercera partecita que tiene el primer artículo del marco jurídico para la paz, es decir, a los que juzguemos, el Congreso, a partir de una ley estatutaria, podrá imponer medidas de castigo que sean consideradas como penas alternativas a los castigos ordinarios. ¿Cuál es el castigo más ordinario que nosotros conocemos? La cárcel. ¿No? Que la idea es que hace una cosa, entonces lo metemos al bote. Los que saben de todo esto dicen que las penas tienen dos componentes. Un componente es el componente de dolor, causar un dolor por haber cometido eso. Y el segundo es un componente comunicativo, simbólico, que la sociedad y el delincuente sepan que se está castigando y que se mande un mensaje. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué tipo de penas alternativas podrían imponerse en este caso? Sabiendo que la pena de prisión ordinaria, pues nadie negocia con esa pena. Que es un parte de lo que ustedes están viendo que se está discutiendo hoy en día en La Habana. Una pena alternativa, pensando así como creativamente, porque en esto hay que pensar creativamente, yo decía que los pongan a los que han cometido esas violaciones y que se quieran desmovilizar, que los pongan a actualizar el RUT todas las semanas. La gente me dijo, no, Camilo, eso es muy severo, se devuelven al monte. No lo entiendo. Entonces, yo sé ustedes, por eso es que la discusión del comunicado conjunto 60, que es la fórmula de justicia, lo que comunicaron el 23 de septiembre, dice, serán unas penas que tendrán a su vez tres características, que serán penas restaurativas, reparadoras y punitivas. Es decir, penas que van a producir dolor, pero penas que van a permitir restaurar lo que se ha dañado y reparar a las víctimas. No sé si ustedes han visto. ¿Qué es lo que, ¿a qué creo? Yo, sinceramente, es mi interpretación, porque yo no tengo ni idea de lo que está sucediendo allá. Pero mi interpretación es la siguiente: que la guerrilla dice, vea, hagamos una cosa. Yo ya entendí que tiene que haber juicios y que tiene que haber sanciones. Pero ¿a usted de qué le sirve tenerme a mí preso 5 años jugando 2 minutos? Que es lo que más o menos hace un preso. ¿No sería mejor? Yo le cambio la prisión y en lugar de hacer eso, lo que yo hago es, por ejemplo, hacer obra pública, construir carreteras. O yo, por el contrario, lo que hago es desminar los campos que minamos. O yo lo que hago es plantar en las fincas de las víctimas. ¿Eso no sería mucho más reparador para las víctimas que tener jugando uno? ¿No restauraría mucho más a la sociedad el hecho de que se haga esto? ¿Y cómo me va a decir usted a mí que es más castigo tenerme preso en un lugar a tenerme todos los días obligado a trabajar? ¿Por qué es más castigo la cárcel? Entonces ellos le están apostando a esta idea de castigo. ¿Por qué creo yo que ellos le apuestan a esta idea de castigo? Porque yo creo que ellos dicen, si yo me voy 5 años por una cárcel y quiero hacer un movimiento político, perdí. Porque la vigencia del movimiento político, o sea, en 6 meses si uno no está en la vida pública, desaparece. Yo sé que gran parte de la sociedad me odia y que si quiero ser un partido político voy a tener que de alguna manera reivindicarme públicamente. Entonces, si la sociedad me ve haciendo esto, es mucho más posible de que yo tenga nueva oportunidad.
Y al mismo tiempo lo que yo creo que quieren los comandantes es que dicen, que yo creo que ese era un punto muy importante, que capaz que la gente hace no nota, yo les decía, vea, a nosotros el gobierno nos exige que nosotros respondamos porque la tropa de abajo, los mandos medios, no se vuelvan bacrines, ¿cierto? Que hay una desmovilización que sea honesta y que nosotros conservemos nuestro mando, que a partir de nuestro mando obliguemos a que ellos se desmovilicen y cumplan con la desmovilización. Pero al mismo tiempo nos quieren poner a nosotros presos. Y no solamente, el día que usted nos ponga presos físicamente, no solamente perdemos la oportunidad de conservar nuestra ascendencia frente a la tropa, sino que ese mismo día, simbólicamente, nosotros perdemos cualquier autoridad. Si yo estoy preso, ¿qué pasa el día que se me ponga preso? El mando medio sube. Entonces, si usted quiere que yo le garantice que va a haber una desmovilización duradera, tiene que haber otra forma en la que no sea que usted humille judicialmente frente a nosotros. Yo sé que es muy difícil, pero de todas maneras yo creo que ahí hay algo de lógica en ese punto. ¿En dónde está la discusión? Que la discusión es que yo creo que el gobierno aceptó la idea de que ellos hagan eso. Por eso es que, no sé si ustedes han visto que el comunicado no dice penas privativas de la libertad, sino dice sanciones restrictivas de libertades y derechos. Muy creativamente, ¿no? Entonces ahí por eso hay mucha gente agarrada a los pelos que, eso significa cárcel o no, ¿qué tal? ¿No? ¿Dónde están agarrados ellos dos? ¿O dónde salieron a agarrarse después? Que el gobierno dice, claro, ustedes van a hacer eso, pero por la noche tienen que estar en un lugar donde yo los pueda contar, ¿no? Para saber, uno, si realmente están ahí y si están haciendo lo que tienen que hacer, y segundo, porque ustedes me han pedido que los proteja, ¿no? Porque uno de los temas que dice la guerrilla es, vean lo que pasó con la UP, tiene que haber un compromiso que los proteja. Entonces, si usted quiere que yo los proteja, yo tengo que saber dónde está, y si no, ¿cómo hago? Y la guerrilla dice, si usted me lleva por un lugar, todos juntos, y me controla, eso es meterme preso por las noches. Entonces terminaría yo preso, al final. Esa es un poco la discusión, pero ahí en ese punto estamos. Y el artículo 67 transitorio, que es el segundo artículo del Marco Jurídico para la Paz, establece que el Congreso podrá expedir una ley en donde diga cuáles delitos se considerarán conexos al delito político, de manera tal que los que hacen parte de la negociación puedan luego hacer parte de la idea de elegir y ser elegidos. ¿Por qué? Porque ellos podrían tener una amnistía por el hecho de ser guerrilleros, pero como además de ser guerrilleros han cometido chorrocientos delitos, si los condenan por ese otro delito, pues entonces ya no pueden participar en política. ¿Sí me entienden? Serán una amnistía por ser guerrillero, pero lo condenan por haber robado la caja agraria. Ya nunca más puede participar en política. Entonces se ha entendido que los delitos conexos son aquellos delitos que usted cometió con ocasión de enfrentarse al Estado. Entonces dice, eso lo vamos a entender como conexos. Ahí la enorme discusión que ha habido en este país es la idea del narcotráfico. Es una idea que suena mucho y es muy fuerte. Que se diga, que se permita que el narcotráfico sea considerado para los efectos de los grupos guerrilleros, que aquellos guerrilleros o grupos guerrilleros que hayan narcotraficado se considere el narcotráfico como un delito conexo al delito político. Exactamente, exactamente. Que el fin era tumbar al Estado y que un medio de los que usaron para tumbar al Estado fue conseguir plata, bajo la idea de que todas las guerras se hacen con plata y uno cuando va a hacer la guerra, sobre todo la rebelión, no va a la billete y dice, ay, vea, me hace un prestamito. Sino que generalmente todas las guerras se hacen con economías ilícitas, ¿no? Entonces, eso ha producido enormes discusiones en la sociedad, obviamente, porque no estamos hablando de cosas menores. Pues yo creo que una de las cosas que ha tergiversado mucho la idea es que generalmente se presenta distorsionadamente el argumento. Por ejemplo, mucha gente dice, claro, ahora van a perdonar la bomba del avión de Avianca que cometieron los narcotraficantes. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? A pesar de que simbólicamente eso parece muy fuerte, es traicionar el argumento. Porque narcotraficar significa vender drogas. Que un narcotraficante cometa crímenes atroces es otra cosa, exactamente. Por los crímenes atroces se condenan. Lo que se estaría declarando como conexo es el hecho de vender drogas. Un narcoterrorista, por eso no hay amnistía. ¿Sí me entienden el punto? Eso no hace que todos los delitos que haya cometido un narcotraficante sean narcotráfico, sino que el delito de narcotráfico, cuando se hizo para estos fines, pues sea conexo.
eso tampoco quiere decir que todos los traquetos sean guerrilleros. Que eso es lo que he dicho. Ah, no, claro, ahora van a legalizar el narcotráfico. No, señor. Traqueto es traqueto, comete narcotráfico. Acá lo que se está hablando es de la conexidad de otro tipo de discusión. Entonces, en eso estamos hoy en día. Si hubiéramos tenido más tiempo, les hubiera contado un poco más de todo lo que ha pasado esta semana con plebiscito, referéndum y todo esto, pero esta chica ya me está acosando. Bueno, muy bien. Vamos a intentar listo, acá hay una muy buena pregunta de inicio, ven ustedes. Nosotros necesitamos justicia retributiva o restaurativa. ¿Cuál es el gran punto? Que mucha gente nos ha vendido la idea de que la justicia de la justicia transicional significa castigo. Y otros nos han dicho que la idea de la justicia transicional significa reconciliación. Entonces nos han presentado como opuestas la idea de que la justicia transicional en Colombia o tiene que ser restaurativa o tiene que ser punitiva. Retributiva significa punitiva, es decir, de castigo. Mi respuesta a esa pregunta sería: necesitamos las dos. El gran tema es que la justicia en Colombia tiene que tener un mínimo de castigo, y eso yo lo he defendido. Uno tiene que tener mínimo de castigo. Yo de hecho un día escribí en un libro que ustedes pueden encontrar en el internet gratis, se llama Justicia para la Paz, en donde con unos colegas defendimos la idea de que para el proceso colombiano los máximos responsables de las cosas más graves deben tener castigo que sea incluso privación de la libertad. A diferencia de otros que consideran que es una obligación jurídica, nosotros no creemos que sea tanta obligación jurídica, sino que políticamente no. Yo sinceramente no veo muy difícil que se refrende un acuerdo que no tenga un castigo que al menos parezca real. Así que, pero eso no quiere decir que tenemos que cancelar lo restaurativo. Yo creo que podemos pensar en los dos al tiempo. Eso lo hace más difícil y obviamente vamos a tener que llevar. Es como de la siguiente manera. Yo creo que antes los dilemas se le ponían a las sociedades como cuando uno va al restaurante ejecutivo y le dicen frijol o arveja, y quiero decir frijol o arveja, o yo creo que el día las sociedades dicen yo quiero frijol y quiero arveja. En eso estamos. Ah, ¿usted quiere paz o justicia? No, yo quiero paz y justicia. Claro, pero cuando uno quiere más, tiene que entender que en el plato no lo cabe todo. Si uno quiere justicia y pasa tiempo, tiene el mismo plato que probablemente va a tener que echar menos frijoles y menos arvejas para que le quepan. Y yo creo que en parte así pasa. Yo creo que vamos a tener que ver cuándo uno del otro se cancela, pero cómo intentar corta en una noche fría. Yo soy el Arjona de la justicia transicional. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es la cobija fría, es las herramientas que tiene la sociedad para enfrentar ese reto tan grande que tiene. Y la noche fría son sus condiciones reales. Y uno como sociedad es como tiene que enfrentarse y vérselas. Entonces uno puede decir, listo, hagamos una cosa. Yo me tapo la cabeza porque el 60% del calor del cuerpo se va por las orejas. O uno puede decir, no, pues que con los fríos nadie duerme. El gran tema es que hoy en día no se puede ni lo uno ni lo otro. Uno tiene que buscar la manera de acomodarse en esa cobija para que con sus propias herramientas le entre el menos frío que pueda. Pero en últimas uno sabe que le va a entrar frío, que es inevitable que le entre frío. Yo creo que así es la justicia transicional. Que uno va a intentar hacer, por ejemplo, el máximo de justicia que se pueda, sabiendo que no va a poder esclarecer todos los casos. Que eso es iluso, pero el compromiso es que uno pase el menos frío que pueda. Esa es la idea. Pero en últimas, y uno tiene que entender que cuando quiere muchas cosas al tiempo, pues las cosas se le hacen difíciles, ¿no? Es como cuando uno quiere hacer un almuerzo y el almuerzo quiere tener 3 platos, pues tiene que estar pendiente de 3 ollas. Más fácil sería si no quiere un almuerzo de un solo plato, ¿verdad? Pero como queremos un almuerzo de 3 platos, pues entonces tiene que estar pendiente de la una, de la otra y de la otra. Y eso va a hacer que usted no le dedique todo su tiempo a uno solo, ¿no? Va a hacer solo pasta, entonces uno de que alguien frente a la olla. Pero si va a hacer pasta con esto y va a hacer los plátanos, entonces tiene que estar aquí, tiene que estar acá, tiene que estar aquí, tiene que estar acá. En parte a eso es lo que nosotros nos enfrentamos queriendo hacer más al tiempo. Y vamos a tener que entender que eso cancela algunas otras cosas. Entonces yo creo que yo exigiría de las dos, retributiva y restaurativa al tiempo. ¿Qué pasa si todos los frentes no se acogen en el proceso de la guerrilla?
Uno de nuestros enormes retos es hacer una política, que eso hace parte también de la justicia transicional. Por eso yo estoy en parcial desacuerdo con lo que dijo Jorge. Telepolémica de la justicia transicional. Porque dijo, la justicia transicional tiene 4 pilares: verdad, justicia, reparación, garantía y repetición. Yo creo que la justicia transicional, por un lado, tiene 4 pilares, pero por el otro también tiene 3 pilares. Si uno piensa en justicia transicional, tiene que pensar en el balance entre derechos de las víctimas, que es justicia, y paz, que es el otro lado de la balanza. Ustedes pueden hacer la mejor política de víctimas, pero si no logran desmovilizar a los armados, no tienen nada. Si ustedes no logran que los armados sigan desmovilizados, no hacemos nada. Por eso, el otro lado de la balanza es lo que hoy en día llaman los expertos DDR: desarme, desmovilización y reintegración. Y ahí uno tiene, y eso es dificilísimo y polémico, porque en últimas requiere que ustedes piensen en los que algún día hicieron el mal y les dé oportunidades para que se reintegren en la sociedad y no lo sigan haciendo. Y ahí tenemos un enorme reto. Por ejemplo, cuando a la gente le hacen encuestas acá en Colombia sobre el proceso de paz, a mí me parece que a veces lo decimos con feeling, que es como cuando la gente va al médico y le dice: uy, doctor, yo me siento mal, ayúdeme. Y el médico le dice: facilito, usted come mejor y hace ejercicio y se mejora. Uy, no, doctor, tampoco. No, la gente pregunta: ¿usted está de acuerdo con la negociación? ¡Ah, sí! ¿Usted está de acuerdo a hacer algo? ¡Ah, no! ¿Usted está de acuerdo con que participen en política? ¡No! Las que más me gustan: ¿usted estaría de acuerdo con contratar a un desmovilizado? ¿Usted estaría de acuerdo con que en su barrio viva un desmovilizado? La última, la que más siempre me ha parecido simpática: ¿usted estaría de acuerdo con que su hija o su hijo se case con un desmovilizado? Exactamente. Entonces, pero es claro que uno piense bien políticas de desarme, de desmovilización y de reintegración, porque si uno no las hace bien, pasa lo que dice la pregunta, pues los jueces van a seguir combatiendo. La idea de desarmar la guerra tiene que desarmarla y desarmarla bien. De nada nos sirve desarmarlos por 6 meses. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que desarmarlos definitivamente? Si una persona se desarma y luego no tiene opciones, ¿a dónde va? ¿Qué hace? Se devuelve, sobre todo cuando estamos compitiendo con economías ilegales tan lucrativas. Tiene que haber opciones. Si nosotros simplemente decimos: ah, no, estos desmovilizados que chupen, La guerra es una cosa. claro, ¿qué pasa? O sea, tenemos una gente que sabe hacer la guerra, sabe cómo funcionan las armas, tienen todo el know-how, como le dicen hoy en día, pues nosotros tenemos que enfrentar eso y combatir eso. Y por eso yo creo que es muy importante meterle el diente a eso. Bueno, ya me preguntaron cuáles son los pilares de la justicia transicional. Yo diría: por un lado, verdad, justicia, reparación, no repetición; por otro lado, desarme, desmovilización, reinserción. ¿Qué pasa que si se calcula que la cúpula es 10% y la base 90%, si hay justicia para los 10, ¿qué hacemos con los 90%? La fórmula de justicia que se acordó es que van a procesar a todos. ¿Cómo? No tengo idea. Pero la idea, en parte, es que yo creo que la guerrilla al final no le caminó mucho el marco jurídico para la paz. Porque si ustedes ven, y eso es paradójico, el marco jurídico para la paz decía: vea, no los condenamos a todos, condenamos solamente unos poquitos, pero son los de arriba. Y si ustedes leen el acuerdo dice: condénenos a todos. ¿No les parece eso paradójico? ¿Por qué pidieron más condena? Yo creo que por varias razones, pero una fundamental es porque yo creo que ellos quieren mantener en esta forma de condena que les digo, hasta el último día, tener la capacidad de mando sobre su tropa lo más que puedan. Y por eso es que ellos dicen: claro, si nosotros vamos a hacer estas labores y los demás los soltamos, pasa lo que pasó con los padres. Entonces por eso ellos quieren conservar la posibilidad de estar arriba de su tropa hasta el último día de los 8 años, si son 8 años de prisión o de 5 de sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una opinión. Bueno, acá hay una muy técnica. ¿Cree usted que la Corte haga control de convencionalidad sobre la Constitución, sobre el proceso de paz?
Yo creo que todo va a depender de que salga. Yo creo, sinceramente, esa es mi opinión jurídica, que las características de lo que se acordó el 23 de septiembre, o lo que se comunicó el 23 de septiembre, para mi juicio jurídico, eso no contraría el derecho internacional. Hay otras personas que opinan lo contrario. Por ejemplo, ese mismo día salió José Manuel Bianco, que no solamente es, ahora parece un experto en derecho internacional, sino además nuestro profesor de derecho constitucional colombiano, me hervía a mí la sangre. Uno tiene que tener mucho valor para decir que en un país como este que es de abogados, decir, eso no pasa en la Corte Constitucional Colombiana. Ah, mira, Vivanco nos enseña Constitucional Colombiana. O sea, según Vivanco, no pasa. Yo, sinceramente, en mi juicio jurídico, creo que eso no está en desacuerdo con el derecho internacional. Bueno, ya contesté. Ahora sí la aporte del grupo de Nueva York. Bueno, ese grupo, el grupo de Nueva York le dicen a un grupo de personas que se empezaron a juntar desde hace ya como 1 año y medio, 2 años, que empezaron a intentar discutir estos temas difíciles de justicia en un ambiente en que luego las partes pudieran tomar. De ahí hizo parte mucha gente, pues por lo que se sabe en la prensa. Un profesor de acá de Colombia que es Rodrigo Prigni, un médico español muy cercano a las víctimas que está en este grupo de Ayotzinapa, el de que está investigando las desapariciones forzadas de México, que se llama Carlos Bernstein, y otra gente para pensar todos esos problemas. Y lo que intentaban ellos hacer era enfrentar los puntos problemáticos, establecer en dónde podría haber puntos de consenso y presentárselos a las partes. Ahí participó este abogado, que es muy hábil, que es Enrique Santiago, en donde había como una composición diversa. Había gente de todo tipo que buscaban sobre todo tener un foro de discusión privado, fue confidencial todo eso. Entonces eso fue hasta el final. Era confidencial como para poder permitir que los puntos más neurálgicos las partes tomaran decisiones con base como en una opinión mucho más técnica. Yo no sé si sirvió o no, pero pues ahí les dejo. Hoy en día, ¿cómo está la justicia transicional? ¿En lo máximo o en lo mínimo? Yo diría que nosotros hoy en día hemos aprendido muchas cosas. Mucha gente a veces cuando le preguntan, y yo creo que eso es importante, si yo hoy, por ejemplo, haciendo autocrítica y viendo todo, porque yo he estado metido de cabeza en todo esto durante tantos años, y yo, por ejemplo, si evalúo hoy en día las decisiones que estamos tomando a las que tomamos hace 10 años cuando empezamos a hacer justicia transicional, yo creo que el país ha madurado mucho. Por ejemplo, hoy en día nosotros somos mucho más conscientes de nuestros retos. Yo creo que al principio, cuando llegaron todos los en paracaídas, todos los internacionalistas de la justicia transicional, nosotros comimos mucho cuento. Y hoy en día, por ejemplo, somos mucho más conscientes de lo difícil que es plasmar ideales en realidades. Por ejemplo, yo creo que hace 10 años nosotros creíamos que el problema era voluntad política, que si uno tenía voluntad política y hacer un buen mecanismo, ya la cosa andaba. Y yo creo que eso ha resultado, se ha demostrado que es falso, que uno tiene mucho que pensar en instituciones. Yo creo que eso ha sido importante. Yo creo que hoy, por ejemplo, la idea de una justicia maximalista que muchas personas tenían hace 10 años ha ido más a los mínimos que a los máximos, como me preguntan. Yo creo que tal vez como una opinión en que tal vez uno debería privilegiar realidades que expectativas. Y que yo creo que haciendo autocrítica, en parte, en muchos casos, ha habido también mucha, que es paradójico, pero se ha despertado mucha idea de defender los derechos y luchar por los derechos, pero también a veces bajo ideas muy poco posibles de tener una realidad, digamos así, como factible. Por ejemplo, a mí me asusta muchísimo la ley de víctimas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Randall Neal. No sé si ustedes vieron que el gobierno contrató a un grupo especializado internacional de la Universidad de Harvard para hacer una evaluación de la política de víctimas. Y eso lo hizo una profesora que es muy reputada internacionalmente, que se llama Catherine Sitkin. Y ella vino y vio el programa y tuvo como una reacción para la dijo, vea, lo que ustedes quieren hacer no lo ha hecho nadie en el mundo. Este es el programa más ambicioso que yo haya visto. Ese fue el primer punto. Segundo punto, yo estoy muy pesimista de que ustedes lo logren. Tienen que manejar las expectativas que están viviendo. Cuando ella entrega el informe al gobierno, obviamente el gobierno cogió la primera parte y lo ha publicado en todo lado. Catherine Sitkin dice que este es el informe más berraco que hay en el mundo.
pero nunca ha publicado la segunda parte, donde ella dice, yo estoy súper preocupada que ustedes realmente vayan a cumplir. Y yo creo que eso nos muestra cómo yo no necesariamente creo que vender las expectativas más altas sea necesariamente satisfacer mejor los derechos de las víctimas. Y yo creo que hay una idea de responsabilidad muy importante de entender los desafíos. Y creo que en eso estamos. Les agradezco muchísimo por su paciencia.